haz como si lo fueras hasta que lo seas. Y entonces esa frase la he tenido grabada al máximo. Sobre todo porque cuando empiezas yo creo que es más cuestión de energías que de conocimiento. Cuando alguien muy joven se acerca a ti y te intenta enseñar algo o intenta proponerte algo, tú detectas que quizá no tiene toda la experiencia que puede tener una persona de 40 años, pero de la forma en la que te lo comunica, de la forma en la que crees que puede trabajar, porque lo ves, porque lo percibes, esa energía tú la sientes. Entonces, si tú eres capaz de visualizarlo y trabajarlo antes de que ocurra, lógicamente para luego manifestarlo, tienes ganado ya un pedacito. Pues es exactamente lo mismo aplicado a, en este caso, los negocios. Primero, haz como si lo fueras, visualízalo, créelo, traza el plan y el resto va a llegar. Es que no sé, es que yo creo tanto en eso. Yo lo que estoy viviendo ya ha ocurrido. Muchas de las cosas que pasan ya han ocurrido, porque ya las he pensado, ya he visto. Es un déjà vu. De verdad, ¿eh? Es decir, cuando tú buscas un piso, ¿qué buscas en él? Problemas. Y cuantos más problemas, mejor. Claro. Bueno, como todo inversor, generalmente pues identificamos varias problemáticas en los pisos, en los locales, en los edificios, y tienes que encontrar cuál es tu fuerte para cuando detectes ese problema en un piso. Lógicamente, por tener ese problema, ese piso estará en el mercado con un descuento, y cuantos más problemas tenga más descuento tendrá. Pues ahí es donde voy generalmente. Y a mí hay una cosa que me cabrea mucho. Creo que, no sé si la hemos llegado a vivir tú y yo con algún producto que hemos estado a punto de hacer, que me cabrea mucho ir a ver el anuncio de un local, que alguien, hay veces que incluso me han dicho es un arquitecto, y luego llego, era una vivienda sin habitación, sin ventana en una habitación en el local. Es decir, hay gente que trabaja desde la poca ética, y yo lo entiendo, pero no somos todos. Me cabrea que haya gente que pueda caer. Entonces, que haya una persona, imaginemos una persona novata que quiera empezar a invertir, que no sepa la normativa, que esté cometiendo el error, por cierto, ya también se lo aviso, de no aconsejarse técnicamente con alguien de confianza, de no conocer la normativa, no haberse la estudiado, etc. He comprado un local por 50.000 euros y me lo enseña, me pasa fotos. Claro, pues ya puedes ir pensando otro uso. Imposible hacer un cambio de uso de vivienda en ese local. Claro, hostia, ¿de verdad has comprado este local? Entonces, eso le pasó por ya no tener el conocimiento técnico, porque a mí hay cosas de fiscalía, por supuesto, que se me escapan, y para eso están los asesores fiscales. Pero para eso pago yo a un asesor fiscal cuando quiero un producto y digo, toma 100 euros la hora, o los que sean, aconséjame sobre esto. Digo, hostia, más comisión de la inmobiliaria, más... esas cosas me dan rabia por la gente que cae. Bueno, estamos una vez más en Sentido Común. Y hoy vamos a tener una conversación bastante fluida y divertida con un joven zaragozano, arquitecto, compañero de profesión, gestor de proyectos inmobiliarios, inversor. Yo creo que además es una persona que tiene una energía muy positiva y que enfrenta todas las adversidades que se pueden presentar en este sector de una forma muy valiente y muy decidida, y yo le admiro un montón. Desde que lo conocí en redes sociales me llamó la atención, porque creo que que este tipo de personas como tú, Óscar, transmiten esa energía positiva y conectan con la gente que puede tener valores similares o que se identifica con esta forma de ver la vida. Y esto en general, ¿no? Pues hoy está con nosotros Óscar Martínez, zaragozano, y como ya les dije, una persona que está constantemente en actividad en el sector inmobiliario. Bienvenido, Óscar. Qué gusto de presentación. El placer es mío. Ya lo sabes, que aquí hay una energía y una conexión siempre muy buena, sí, desde que nos conocimos hace ya un tiempo. Un tiempo, sí. Qué bueno, gracias. Yo creo que es importantísimo alinearse con gente que sume y alinearse con gente que sea capaz de ver oportunidades en vez de problemas. Y no es que no los haya, sino que la vida va mucho más fluida en todos los términos si lo vemos de forma positiva. Y como estamos hablando de eso, vamos a aprovechar para entrar en un tema que en cualquier negocio que se emprenda, incluso de cara a la vida misma, es muy importante, y es la mentalidad, ¿no? ¿Qué importancia le das tú al cultivar la mente y todo lo que tiene que ver con ese tema ahora mismo? 99%. 99%.
y el 1% es practicarlo. La mentalidad, la verdad es que, bueno, yo he sido siempre bastante apasionado de la mente y la manera de pensar y comunicarnos, la energía, esto que venías diciendo, y me parece fundamental entender cómo funciona nuestra mente, en qué patrones nos movemos, en qué patrones nos comunicamos, somos, porque luego al final somos lo que pensamos, incluso lo que sentimos, y eso el resto lo percibe, ¿no? Estábamos hablando antes. Así que si estás en el mundo inmobiliario o quieres entrar en el mundo inmobiliario o en el mundo de la inversión, debes saber cómo funciona la mente dentro de ese mundo para convertirte en uno de ellos, ¿no? En cómo piensa un inversor, en cómo piensa un gestor de operaciones de inversión, cómo debe enfrentarse a las cosas, todo desde, por supuesto, la mirada y las gafas de la oportunidad que te traerán abundancia y oportunidades, y no desde la escasez, el problema, la queja, el miedo, ira, energías negativas, ¿no? Así que te diría que es lo más importante y lo primero que debes trabajar para entrar en el sector inmobiliario, en el sector de inversión y en cualquier sector fundamental. Siendo tan joven, ¿qué te atrajo al sector inmobiliario? Bueno, en mi parte del sector inmobiliario, como bien decías antes, como soy arquitecto, me viene realmente desde chiquitito. Porque cuando era muy pequeño yo me acuerdo que me juntaba con mis amigos y le preguntaba a mis amigos, no tanto, normalmente solía ser con los padres de mis amigos, les preguntaba sus gustos y en base a esos gustos les dibujaba los planos y les dibujaba cómo sería su casa ideal. Oye, me gusta tal el fútbol. Bueno, pues entonces había una sala dedicada a ver partidos de fútbol y cosas así, ¿no? Y como era así bastante apasionado de la arquitectura, de los planos, de los espacios, yo creo que eso me viene desde chiquitito. Y no sabría decirte de dónde, cuál es el momento inicial, porque en mi familia nadie es arquitecto ni similar. Y entonces, bueno, pues poco a poco fue asentándose esa idea, ¿no? Luego en la ESO y demás se combinó un poco con el mundo empresarial, pero al final me decanté por la arquitectura porque era sí o sí, era como una corazonada de que tenía que hacerlo sí o sí. Entonces ya desde ahí me viene mi involucración con el mundo del mobiliario y luego ya con la inversión vino más adelante, más adelante. ¿Y hubo en algún momento creencias que limitaran tu visión o más que tu visión, que limitaran tu voluntad, tus ganas de entrar? Pues mis ganas no, pero al final estamos hackeados de una manera que nos frena muchas veces a tomar decisiones, ¿no? Y a actuar. Y en el caso de las creencias limitantes, todos tenemos, o prácticamente todos tenemos, por nuestra vida, por cómo nos hemos formado, por cómo hemos crecido, por de dónde venimos, por tantas razones, ¿no? Lo que pasa, yo lo que creo que es muy importante es identificarlas, porque lo peor de una creencia limitante es no saber que la tienes, porque entonces no la puedes cambiar. Cuando tú identificas que hay una creencia limitante en ti, viviendo en ti, cuando la identificas puedes trabajar en ella. Oye, mira, yo no voy a conseguir oportunidades porque entra en el mundo de la inversión con 25 años, en mi caso. Mal. Mal. Si yo no identifico que eso es una creencia que me va a frenar a encontrar oportunidades, no voy a encontrar oportunidades. Y de verdad no las voy a encontrar. Entonces, la verdad es que yo como te digo, trabajo mucho la mente y desde pequeño me gusta muchísimo el tema de la mentalidad. He sido capaz de identificar pronto creencias limitantes que he ido teniendo, no solo por mí mismo, ni mucho menos, sino leyendo, conociendo a gente como tú, viendo gente con experiencia que me podía aportar, qué consejos, siempre escuchando al de al lado. Hay veces que puedes coger el consejo, otras que no, pero escuchar siempre te va a venir bien para formar un poco tu perspectiva, ¿no? Y yo, las creencias más limitantes que he tenido probablemente ha sido la de joven, la del dinero. Bueno, primero la típica creencia de ganar dinero está mal y esta historia. Y parece que si ganas dinero eres el malo de la película. Y luego la creencia de la juventud. Pero bueno, las identifiqué rápido, las trabajé y luego me demostré que no iban a ser una barrera. Entonces, cuando te demuestras y te enfrentas a una negociación que de primeras puede dar la sensación de que por ser joven vas a tener un papel secundario, abres la boca, saben de lo que va la historia, identifican que sabes de lo que va la historia
y ya aumenta un poco tu posición en la mesa, pues eso te hace poco a poco cambiar de opinión. Así que así ha sido poco a poco y sigue siendo todos los días, ¿eh? Claro. Yo creo también que cuando uno tiene la capacidad de identificar esas debilidades, las puede convertir en una fortaleza. Entonces, el primer paso sería identificar y luego cómo convierto eso, ¿no? Si ser joven puede ser una potencial fortaleza o ser extranjero, que era mi gran limitante. Yo siempre pensaba que con este acento tropical iba a ser muy complicado poder convencer a alguien porque no iba a confiar en mí, y luego me di cuenta que el acento tropical me ha ayudado un montón. Qué bueno. y que, Pero te ha ayudado un y montón que porque me ha querías. ayudado un montón porque lo complementas también con muchas cosas, porque Lo generar ves. confianza, hacer que los demás te tengan confianza, tiene que ver mucho con tu actitud Claro. y con tu conocimiento. Hay un filósofo que decía que la, la suerte es el punto donde confluyen la oportunidad y la preparación. Qué bueno. Y a mí me pareció eso, me explotó la cabeza, porque aunque es una verdad como la copa de un pino, nunca me había puesto a analizarlo. Y es absolutamente cierto. Es decir, hay una serie de oportunidades pasando todos los días y el que esté preparado Para cogerla. la cogerá. Entonces uno tiene que transitar el camino de la preparación y estar ahí. Cuando pase, cogerla. Claro, por eso el acento, pero el acento te ayudó porque tú quisiste que te ayudase, porque tú entendiste que te podía ayudar. Seguro que si hubieras pensado que no te iba a ayudar, no te hubiera ayudado. Correcto. Sí, Seguro. pero creo que eso que acabas de decir es vital, o sea, identificar dónde está mi problema, como todo en la vida, como Claro. si tengo un vicio, identifico que tengo un problema y trabajo en él, ¿no? Exactamente. Ahora bien, hábitos que tú has trabajado para que todo esto, porque al final hay dos cosas, querer y luego hacer. Ujú. Me gusta. Además, yo soy una persona muy de hábitos y creo mucho en los hábitos. Empezando por trabajar en mí mismo. Ese es uno de los hábitos más importantes y muchas veces menos comunes. Trabajar en mí mismo empieza con hacer deporte. Trabajar en mí mismo empieza por cuidar mi vestimenta, sentirme a gusto con lo que hago, con lo que hablo, con lo que digo, con quién me junto. Cuidar mucho el tiempo que paso con la gente que sea de calidad. El hábito, bueno, el de hacer deporte me parece fundamental, de leer, de estudiar, de aprender, trabajar, viajar. Intento meter un poquito de todos estos hábitos en mi día a día. Hago deporte 5 días a la semana, intento socializar y pasar tiempo de calidad con mis amigos dentro de la limitación por la cantidad de horas que trabajo, pero cuando lo paso de verdad y lo paso muy bien. Y sobre todo yo te diría que leer es una de las cosas que más me ha ayudado. Que hay gente que dice que ya no lee mucho, que prefiere la parte del podcast, que a mí desde luego me flipan los podcasts y entreno con podcasts, porque es mi momento de relax, en ese momento que tengo la conciencia más o menos relajada, siento que se me asientan bien conocimientos y cosas que escucho. Y mira que es un problema para mí porque yo siempre he sido escuchar los podcasts con papel y boli. Yo o papel y boli o tengo la típica conversación en WhatsApp conmigo mismo, que cuando yo voy escuchando el podcast y digo, hostia, esto tengo que apuntármelo, me lo apunto, en negrita, tal, y me hago la explicación y yo tengo, no sé, tengo una cantidad de podcasts hechos así en mi móvil, es espectacular. Entonces, bueno, todos esos, la verdad que intento hacer. A mí me pasa eso, pero por las noches. Siempre me voy a la cama y tengo un problema de que por las noches mi mente empieza a hacer más cosas o a crear cosas más divertidas o más potentes de las que pude. Entonces digo, nada, me levanto y las apunto porque esto mañana no me vuelvo a acordar. Y si es algo importante, que bueno, que igual lo pruebas y no funciona, pero que yo quiero Necesito tenerlo apuntado. guardarlo, claro. Has hablado de libros que hayas leído, que te hayan marcado, que tú digas, este libro... Aquí haría hincapié, por cierto, en que los libros que suelo leer son de desarrollo personal, que muchos tienen relación directa con temas finanzas, pero no son libros al uso de finanzas y demás. Voy a ser muy clásico en la primera respuesta que te diga, que va a ser Padre Rico, Padre Pobre, que es el
primer libro que escuché, o sea, leí, y la primera vez que lo leí no me generó el impacto tan grande como cuando me lo hizo años más tarde, o por lo menos no lo identifiqué así. La primera vez que lo leí fue en segundo de bachiller y la segunda en cuarentena, me lo releí. Y salvando ese, El Club de las 5 de la mañana, por ejemplo, es uno de mis libros favoritos. Invicto, de Marcos Vázquez. Hábitos atómicos. Pero si hoy tuvieras que decir uno para una persona que está rompiendo el celofán, que está luchando, que está en esa etapa en la que necesitas confiar en ti para ir en contra del mundo y jugártelo todo. Uf. El Club de las 5 de la mañana o Invicto. Vale. Son dos libros que tengo ahí especial cariño por cuando me los leí, como lo que generaron en mí, la fuerza que generaron en mí. Brutales. ¿Cómo te la has llevado con el síndrome del impostor? Buena pregunta, además, porque siendo joven aún se te multiplica. Sí. He tenido síndrome del impostor, seguro tengo también, porque voy mejorando todos los días, ¿no? Pero bueno, cuando identifiqué que tenía síndrome del impostor, es cuando empecé a trabajarlo y a confiar y darme cuenta o sea, dar validez a mi conocimiento, ¿no? Sobre todo también me ayudó no solo trabajarlo en mí, sino darme cuenta cuando veía lo que generaba en el resto. Eso es una magnífica clase de entender si lo que tú tienes o lo que tú sabes tiene valor. Entonces, cuando yo me daba cuenta que me enfrentaba a personas que llevan años en este sector y que me escuchaban y que mi opinión valía, ahí es cuando decía, hostia, pues igual sé más de lo que pienso, no soy tan impostor. o puedo aportar más de lo que parece. Entonces no soy tan impostor, exactamente. Yo creo que el síndrome del impostor es una necesidad o un paso obligado al principio de lo que sea que emprenda una persona. Porque los principios son los que son, salvo que tengas unas condiciones muy especiales, pues al principio en una empresa eres el contador, el mensajero, el de las redes sociales, el que atiende el teléfono. Bueno, hay un montón de memes por ahí que dicen que salen personas diciendo, no, en un momento mi compañero te llama, luego sale corriendo y coge el móvil. Sí, le estoy llamando, soy el compañero y es la misma. Bueno, todos estamos o pasamos por ese momento y lo intentamos hacer lo mejor posible. Pero creo que incluso hay una valentía y una disciplina mental para poder, una fortaleza diríamos, ¿no? Para poder mantener eso, aun cuando tú sabes que llevas a la espalda prácticamente un negocio de mentiras al principio, porque tú lo tienes planteado, lo tienes todo claro, pero bueno, lo estás construyendo. Pero yo creo, hay una frase que me flipa que es, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Sí, sí. Y entonces esa frase la he tenido grabada al máximo. Sobre todo porque cuando empiezas yo creo que es más cuestión de energías que de conocimiento. Me explico. Cuando alguien muy joven se acerca a ti y te intenta enseñar algo o intenta proponerte algo, tú detectas que quizá no tiene toda la experiencia que puede tener una persona de 40 años, pero de la forma en la que te lo comunica, de la forma en la que crees que puede trabajar, porque lo ves, porque lo percibes, esa energía tú la sientes. Entonces, si tú eres capaz de visualizarlo y trabajarlo antes de que ocurra, lógicamente para luego manifestarlo, tienes ganado ya un pedacito. Solo hay que escuchar a Ilia Topuria, ¿no? Que ha sido campeón antes de ser campeón varias veces. Pues es exactamente lo mismo aplicado a, en este caso, los negocios. Primero, haz como si lo fueras, visualízalo, créelo, traza el plan y el resto va a llegar. Es que no sé, es que yo creo tanto en eso. Yo lo que estoy viviendo ya ha ocurrido. Muchas de las cosas que pasan ya han ocurrido, porque ya las he pensado, ya he visto... Es un déjà vu. Exactamente, de verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Me ocurre, y seguro que te ocurre, está bueno, segurísimo. Para mí sí que es verdad que lo primero ha sido como entender, porque tuve un proceso muy complejo de volver a empezar. Es decir, yo llegué a este país a los 30 años y no existía. Es decir, no tienes ni DNI, ¿no? Tienes que hablar con tu ego y decirle que se vaya al suelo y se esconda por un rato,
porque no, si no tienes DNI, pues de ahí en adelante no tienes nada. Entonces, creo que lo primero que empecé a trabajar fue en hablar con mi ego para ponerlo donde tenía que estar. Y luego en hacerle entender a mi cerebro que todo en la vida es temporal. Todo, absolutamente todo. El trabajo, el dinero, la familia y nosotros mismos. Entonces, en la medida en que me convencí de que todo era temporal, tuve la fuerza para soportar algunos tramos duros. Y creo que al final eso te va convirtiendo en un roble, y eso al final, el mundo del inicio de un negocio o del emprendimiento de un negocio necesita un roble. Qué interesante es esto que estás diciendo. Esto es como una vivencia y yo la he trabajado con mi cerebro para poder aguantar yo y poder salir adelante y poder crear y hacer a los demás creer en lo que yo proponía o en lo que yo estaba planteando. Pero efectivamente hay un poco de todo, ¿no? Eso te viene muy bien. Ahora me has hecho el todo es temporal, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque en el momento malo, si piensas que esto es temporal, te ayuda a entender que es un proceso, vas a tener que pasarlo, vas a salir más fuerte, vas a tal. Yo lo usaba para eso. Claro. Estaba en una etapa, como te digo, yo tenía un lugar social relativamente bueno en mi ciudad. Tenían otro lugar. Sí. Y cuando llegas a otro país, pues ya te digo, si no tienes DNI, pues ya de en adelante es que no tienes ni amigos ni nada. O sea, estás ahí en la mitad de la nada, ¿no? Entonces, el entender que todo era temporal me ayudó a soportar muchísimos años sabiendo que ese no era el lugar en el que yo quería estar. Que iba a ser no temporal. Es que ahora esté... ¿Cómo? Que iba a ser temporal. Que iba a ser temporal. Y todos los días antes de entrar a cumplir mis labores pensaba, es temporal. Entonces soportaba el día y luego cogía fuerzas para poder seguir a partir de las 5 o 6 de la tarde trabajando en lo que yo quería hacer. Porque esa es la segunda pata, ¿no? Si quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, pero no trabajo en el puente para salir de ahí, no salgo. Entonces, yo creo que el tema de la mentalidad, ahora que estábamos hablando de eso, es la base de todo, no hay más. O sea, todo lo demás es una consecuencia, como tú siempre lo dices. Sí. Esto nos lleva a otro punto que es, bueno, una vez que soy, porque lo importante es ser, no los títulos ni lo que yo soy, una vez que soy, ¿cómo consigo llegar a esa red de contactos que es la que te permite, en este caso tú, entrar al sector inmobiliario con un poco más de acompañamiento y de fuerza? Pues en este caso, bueno, el soy, por cierto, no te quito razón en absolutamente nada de lo que has dicho, pero sí que añado que el soy es una constante evolución. Es decir, soy, pero mañana voy a ser un 1% que siempre digo mejor, y trabajo en ese ser todos los días. Bueno, pues cuando identifiqué que el sector inmobiliario ya estaba trabajando de arquitecto, era una de mis inquietudes el tema también empresarial. Encontré el tema de la inversión inmobiliaria. Encontré en el tema de la inversión inmobiliaria, mejor dicho, una vía en la cual yo desde mi posición técnica podía, y desde mis inquietudes, podía aportar valor al resto. Entonces, bueno, lo visualicé, la verdad, sin tener ni idea cómo iba a funcionar. De hecho, pues casi se cumple y también va evolucionando y cambiando todo lo que pensaba. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar cursos y demás en relación a la inversión para formarme, porque por supuesto hay que formarse en absolutamente todo lo que hagas, buscar esa formación que me diese la capacidad para llegar a los conocimientos que yo quería llegar, para hacer el tipo de cosas que quería hacer, y lo que no sabía es que me iba a encontrar por el camino a la gente que me he encontrado, por ejemplo tú. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos cursos, yo me di cuenta que había una serie de encuentros, de networking y demás. Networking, yo que soy bastante social, he hecho toda mi vida en distintas formaciones, en distintos cursos, en distintos grupos. Pero ahí fue cuando me juntaba y me rodeaba con gente que también tenían inquietudes en el sector inmobiliario, en el sector de la inversión, y que muchos estaban en mi situación de queriendo empezar, otros por supuesto ya llevaban mucho trayecto, te veían, y yo que la verdad es que me corto poco, me acercaba con toda la educación del mundo y les preguntaba y intentaba entender cómo habían llegado ellos, cuál es su situación, qué buscan, qué necesitan.
Pues bueno, poco a poco fui encajando ahí en sectores de inversión, que la verdad es que me han dado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De estos grupos han salido mis socios actuales. Y ahí es cuando empiezas a entender, cuando escuchas al resto, empiezas a entender un poco pues distintas vivencias. Te las intentas aplicar a ti y vas perfeccionando ese ser que decíamos antes. Y bueno, poco a poco te vas ofreciendo a hacer planes, a las reuniones, a aportar valor para que vean que no eres un mero oyente. Y bueno, poco a poco así, pues entrando en esos círculos de inversión. Si tuvieras que darle un valor al papel que juegan las relaciones en la inversión inmobiliaria, que del 1 al 10, ¿cuánto le das? Es que todas las cosas que... La mentalidad, antes te he dicho el 99, ahora solo queda un 1, está mal. No, pero las relaciones... Bueno, podríamos hablar de patas de la mesa. Sí, no, de patas. Yo creo que esa sería la manera correcta de hablar este tipo de cosas, porque hay una pata que es la mentalidad, que es fundamental, pero hay otra pata que son las relaciones, que es fundamental. Es decir, solo podrás llegar lejos, pero acompañado llegarás más lejos, seguro. Porque rodearte y acompañarte de gente que te puede aportar vivencias o valor que tú aún no has vivido es un crecimiento exponencial. Te están adelantando cosas que ellos ya han hecho, ya han vivido y te están avisando de errores que tú aún no has cometido. Te vas a necesitar... Te los están ahorrando. Te los están ahorrando, exactamente. Te lo están ahorrando y muchas veces todas estas cosas pagas un precio por rodearte de esta gente y realmente estás ahorrando dinero. Lo que pasa es que el hackeo mental y la escasez esta que veníamos hablando al principio no te permite ver y solo piensas que estás pagando un elemento, 10.000 euros. Sí. Y dices, oye, 10.000 euros qué caro, pero es que esos 10.000 euros te van a llegar a... Te van a dar acceso. Te van a dar acceso a gente, a situaciones, oportunidades y vivencias que te van a ahorrar 10.000 euros y te van a hacer ganar mucho más. No, es que seguro. Si eliges, por cierto, bien esas relaciones y esos círculos donde estar. Pues es que lo que acabas de decir es justamente la buena elección, porque una de las cosas que también es supremamente importante es saber elegir de quién nos rodeamos. Hay gente que nos chupa la energía, hay gente que tú le dices, tengo una persona cercana que le he dicho un día, si a ti te baja Dios y se te sienta ahí y te concede y te dice que te va a conceder un deseo, tú eres capaz de decirle, Holly, ¿qué ha venido Dios? Queja. Claro. Sí, y eso no funciona. Creo que uno de los secretos o tips que yo le daría a cualquier persona, además de las cosas que hemos estado hablando, es que nunca, o sea, que cuando identifique este tipo de cosas, se aleje. Sí. Y ya. Yo soy una persona que cree muchísimo en las energías, muchísimo, y las percibo y soy capaz en mi situación de detectar qué energía creo que me va a poder aportar algo positivo y cuál no. Y en cuanto detecto una persona que tiene una energía con la que soy capaz de crecer, intento acercarme, crecer, sea lo que sea, y me puede aportar el valor que sea en muchos ámbitos. No tiene por qué ser solo en el empresarial, pero por no hablar de otras personas, cuando yo te conocí, la energía que tú transmites es especial y tú lo sabes y te lo he dicho más de una vez. Y entonces cuando tú detectas eso en una persona, que sabes que por supuesto podrá aportarte cosas empresarialmente, pero cuando también te puede aportar valor humano y energía y humildad y trabajo y demás, dices, es que esa energía tiene que estar cerca. Entonces, al igual que eres capaz de detectar esa energía, cuando yo detecto una persona que la acabo de conocer y solo la estoy escuchando hablar mal de otras personas, solo la estoy escuchando quejarse, el mercado no hay oportunidades, la gente no me quiere. Te agota mentalmente, ¿cierto? A mí me bloquea, de hecho quito la atención, o sea, porque al final ya tenemos un ambiente bastante contaminado en otros espacios y claro, si tienes que escuchar eso, dices... Ojo, que también te estoy diciendo que me rechaza, pero también lo que me pasa muchas veces, muchísimas, no solo en el ámbito empresarial, que me pongo de repente el gorro de psicólogo y me apetece ayudarte e intentar cambiarte la mentalidad, que eso me ha agotado mucha energía en muchas ocasiones, de detectar que una persona está en esa posición y yo decir, está en una posición equivocada, voy a hacerle por cambiar y hacerle ver que eso no es así. Y entonces te ayudo, te aconsejo, tal, desde mi humilde posición. Claro. Y eso también te quita energía, pero bueno,
cuando a veces consigues que la otra persona sea capaz de ver cosas que no estaba viendo, también es gratificante. Me gusta. Sí, en eso tienes mucha razón. Yo en algunos casos creo que lo he aplicado, pero creo que como que tiene un límite. Es decir, yo intento mostrarle el camino. A mí siempre me gustaba cuando estaba en otras labores, empezar el lunes alegre y feliz, porque, jolín, es lunes y hay que... Y creo que cuando veo es decir, constantemente intentaba que viera las cosas esta persona de una forma positiva y no, pues llega un punto que te rindes, ¿no? Lo intentas, pero si ya veo que es una carga que no hay manera de quitar, digo, pues es que si no me va a poner a mí un poco en el mismo plan y necesito tener fuerza para soportar Total. todo lo que viene. Una de las cosas que más me ha gustado que me han dicho en ámbito laboral fue una compañera de mi socio que cuando un día entré a la oficina y dije, buenos días, tal, como siempre, me dijo, antes del buenos días me dijo, qué gusto que este chico entra siempre sonriendo. Y dije, te agradezco tanto que me hayas dicho eso, porque yo, lo que has dicho antes al principio, siempre intento energía positiva y generar un impacto positivo a la gente con la que me encuentro, ¿no? Eso ya te abre puertas. Sí. Me parece tan importante. Cuando estábamos hablando de las relaciones, hay algo que tiene más valor aún y que se construye con principios básicos. Es la confianza. Construir confianza con los aliados es un proceso que lleva tiempo, pero ¿cómo lo ves tú? Es decir, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, al final, cuando construyes ese ser tuyo y esa mentalidad y esa manera de trabajar y enfrentarte a las cosas con una serie de principios, pues al final lo que tienes que hacer es ser tú mismo, ¿no? Aprender a ser tú mismo en el día a día, en el trabajo, fuera de él, y la confianza se gana demostrando. Pues sinceramente, tampoco he pensado, cuando he conocido a personas que son auténticos mentores en mi vida, muy importantes y demás, tampoco lo he hecho siempre desde la perspectiva, sí, desde la conciencia, decir, voy a ganarme su confianza, sí. Voy a tal, no sé qué. Por supuesto que lo he pensado y se me ha pasado la cabeza y digo, vale, genial, necesito ganarme su confianza porque quiero demostrarle lo que valgo y voy a abrir oportunidades, le voy a aportar valor y demás, pero intento más centrarme en mí y en aportar y ser consciente en qué voy a aportar valor, cómo puedo mejorar su día a día, sus oportunidades y demás, más que en la confianza. Y en ser buena persona, ¿no? Yo parto, mi esposo, bueno, mi marido me dice que yo soy tonta muchas veces, porque a veces peco, pero yo parto de ser buena persona. Y yo creo y eso también se ve, yo te lo he dicho cuando te vi, yo busco a las buenas personas, no me gusta la gente tramposa, mala, que va metiendo zancadillas, eso acaba mal, donde sea, acabará mal. A algunos puede que le funcione, pero no soy de ese team. Y a la larga le irá mal. Entonces, creo que a veces cuando veo gente actuando mal con sus propios compañeros, incluso de trabajo, o sea, tú entras a cualquier empresa pequeña y aquello es un nido de arpía, y tú dices, pero Jesús, pero si sois un equipo, ¿cómo vas a salir de aquí? O sea, ¿cómo esto va a salir a flote, no? Pero cuando sencillamente actúas bajo ciertos principios y siendo buena persona, todo va fluyendo bien y luego incluso sin quererlo, sin planificarlo, como tú bien has dicho, la gente lo ve. Sí. Y confía en ti porque sabe que puede confiar en ti de forma genuina. No se lo has sí. ¿Sabes qué pasa? mostrado que de forma artificial. Cuando entiendes que el dinero no es todo, yo prefiero ganar menos e irme a dormir tranquilo que ganar más y ser un avaricioso y irme a dormir y decir, hostia, he ganado 30.000 euros, pero esta persona se ha hundido en la mierda. Quiero decir, no trabajo bajo esos principios, yo trabajo más sabiendo en qué aporto valor, sabiendo cuáles son mis principios, cuál es la gente con la que me rodeo, cómo aporto valor, cómo busco oportunidades, cómo voy a solucionar estos problemas en los pisos que estoy comprando, cómo parto de energías positivas para llegar a los resultados. Entonces, cuando partes de ese punto, pues te podrás equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos y lo mejor cuando nos equivoquemos es ser capaces de verlo, asumirlo y corregirlo, ¿no? Pero no me atrevería a decirte que no conozco, o sea, no recuerdo una acción mía laboral, o sea, incluso separando lo personal, que no lo haya hecho desde principios. Es que incluso cuando he visto energías negativas, cosas que me podían perjudicar, yo soy una persona
que está en proceso de mejora, de intentar ser más frío, por decirlo así, a la hora de tomar según qué decisiones, pero la gente que somos caliente, entre comillas, pues hay veces que nos dejamos llevar por impulsos o que nos podemos confundir, ¿no? Cuando soy capaz de detectar esto, intento trabajarlo, y hay veces que pues, me han podido criticar, me han opinado de una cosa negativa hacia mí, y al principio veía que esa energía negativa generaba mi energía negativa, y es lo que más rechazo me generó. Entonces, cuando detecto que hay algo así, aunque sea contra mí, de hecho, por el vídeo que me conociste, por ejemplo, eso fueron todo energías negativas. Al principio me sentó mal, y al principio me hice preguntas, digo, ¿pero por qué me están diciendo esto si no estoy haciendo nada malo? Te Sí. sentiste mal, ¿verdad? Me sentí mal, sí. Además, porque recuerdo el primer es una vitrina a la que uno no está acostumbrado a estar expuesto, donde todo el mundo dedica a caerle a palo. Claro. Porque tú no lo hiciste para que te cayeran a palo, estás en tu trabajo como arquitecto y ya está. Y además que se malinterpretó, además fue bastante feo todo el... o sea, feo la energía. Estaba dirigido políticamente. A eso me refiero, sí, que cuando tus ojos están... no sé, condicionados por orientaciones políticas, sean de un lado, sean de otro, realmente no eres objetivo, por lo tanto no estás opinando realmente bajo la realidad. Y bueno, eso pasó. Entonces me acuerdo que el primer comentario me afectó, el segundo, el tercero me fueron afectando menos, pero a partir de un punto fue como diciendo, hostia, pero yo ya sé que no he hecho nada malo, yo estoy tranquilo, ya está, pues siguiente. Y luego también es verdad que me generó gratitud ver cómo la gente también salía a defenderme. O sea, al igual que hay energías negativas que decían tonterías, hay gente con energía positiva que decía, pero... Y coherente. Claro. Sí, coherentes, claro. Que decían, pero si no estáis viendo que lo único que está haciendo es reformar un edificio para generar valor en un edificio que está vacío, que se va a convertir, que es un problema para... Es un problema para el barrio, para tal... Sí. Y cuando entiendes eso dices, rechazas lo máximo. Bueno, probablemente de los que... A ver, no es por menospreciar, pero de los que están cayendo a comentarios malos allí, ni están, o sea, no aportan ningún valor, no son el lápiz más afilado de la caja. Claro, sí. Cuando ves eso dices, ya, ¿para qué vas a generar? Más que generar, gastar energía. No hay manera en esto. Ya está, siguiente. Y además que poco a poco te vas dando cuenta de que es imposible que avances sin generar enemigos, controversia, porque no todo el mundo, ojalá, no sé, no todo el mundo está en la misma posición que tú, en la misma alineación que tú. Entonces hay gente que no va a pensar lo mismo, y su manera de transmitirlo va a ser desde odio, miedo, ira, queja y demás, que lo que realmente está demostrando es lo que tiene dentro. Pues yo cuando veo eso, yo pienso, hostia, de verdad que lo pienso, digo, hostia, qué putada lo que debe estar pasando. Porque cuando digo, a mí, no sé, para que yo actúe desde la rabia, desde lo y tal, yo que soy, o sea, por dentro, quiero decir, estoy muy limpio y muy tranquilo, cuando veo a alguien actuar así, yo detecto que lo hace desde cosas que le han pasado. Yo creo que es así. Sí, bueno, llevan su camión de cosas por dentro, y a veces lo quieren tirar por ahí. Claro. Cuando hablábamos hace un momento me contabas, bueno, un poco de lo que era la actitud y esa... desde la postura de un joven. Uh-huh. Yo no es que sea muy mayor, pero estoy ahí en los 40. Y entonces ya no soy ni tan joven. Estoy ahí en un punto de tierra de nadie, ¿no? Pero a los 30 o a los 25 era muy pasional. Y eso es algo que me ha costado aplacar, porque tanto en mi forma de entender la política de cualquier espacio, como en los temas personales, como en los temas laborales, el ser pasional es algo que te hace ser, no sopesar las cosas, no estar sosegado, no, y claro, eso no es posible. Justo te acabo de decir yo exactamente lo mismo. Entonces, creo que esa es como una de las cosas, es buena en algunos momentos porque la pasión hace que tú remes hacia adelante, pero luego necesitas encontrar ese punto en el que te detienes, piensas y actúas. Sí. Todo ese equilibrio, Pero es complejo. Bueno, a mí me ha costado mucho conseguirlo. Es complejo. Yo hablo conmigo misma en todo momento. Cálmate, Aymara. En el momento, cállate. Ahora no, por favor, cálmate, porque yo lo quiero hacer todo ya para mañana, para ayer. Sí. Bueno, eso hay que yo me identifico bastante con lo que estás diciendo. Y hablas con Óscar, ¿no? Lo con Óscar todo el puñetero día. Y si esto, y si hacemos esto, y si hacemos, como hacemos en plural, mi yo con yo mismo, constantemente. Pero creo que tú seguro que lo estás haciendo también, es cuando eres así,
eres así porque sí, ya está, lo sabes, lo identificas y desde ahí lo trabajas. Y yo creo que la magia está en encontrar un poco el equilibrio. Nos cuesta porque es como si a una persona que conoces ya, que sabes que es frío, calculador o lo que sea, le pides que de repente sea un pasional. Pues no lo va a ser. Pero también seguro que le vendría bien a esa persona ser pasional o tener ese sentimiento más caliente o en alguna situación, ¿no? Pues esto lo mismo, es encontrar el equilibrio. Hasta que... Y ya que estamos hablando de eso, ¿cuál crees tú que es el error más común que comete un joven que intenta entrar al sector inmobiliario, ya sea desde el punto de vista de intermediación o desde el punto de vista de una profesión como la arquitectura o cualquier? Sí. Bueno, pues te diría que probablemente uno de los errores más comunes que ahora creo o me da la sensación de que están mejorando es entrar a un sector sin formarte, queriéndote formarte solo a base de palos. Está muy bien y es necesario formarse a base de palos, pero es una formación diferente. Entonces, tú paralelamente puedes tener la vivencia y la académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son compatibles y tienes que intentar compaginarlas. Yo a día de hoy sigo aprendiendo académicamente cosas porque me sigo formando, porque sigo estando en formaciones, porque tal. Y lógicamente estoy en el día a día en el sector, entonces también aprendo a base de palos. Pero no puedes evitar la académica. Claro. Ni el coste aunque de seas la académica. autodidacta, Aunque seas autodidacta. Bueno, sea autodidacta, yo me considero autodidacta aunque haya ido a cursos. Claro. Porque en base a lo que me dicen, luego vas perfilando, mejoras, aprendes de por aquí, va allá. Entonces, y estás en una constante búsqueda. Claro. Y, bueno, la inquietud es lo más importante. Lo más importante. Al final las inquietudes te llevan a nuevas oportunidades, a encontrar debilidades, a mejorarlas, a encontrar fortalezas, trabajarlas para generar ahí una estabilidad muy grande. Bueno, todo el rato es inquietud. ¿Qué buscas tú cuando eliges a las personas que colaboran contigo o que son tus socios? ¿Qué es eso que tú dices, lo quiero en mi equipo o lo quiero cerca de mí? Yo creo que ya lo has dicho, pero... Sí, bueno, estaba pensando porque realmente trabajo con gente que personalmente es muy distinta. Lo que más me gusta es, bueno, que me aporten valor, personal y profesional. Porque estar con personas que solo me aportan valor profesional, sentiría que falta algo. Cuando estoy con alguien que me aporta valor profesional, generalmente sus decisiones vienen de cosas personales. Entonces, siempre intento llegar a esas cosas personales o identificarlas para saber qué tipo de conductas le llevan a ser como es, ¿no? Soy una persona que me sale solo leer a las personas o ver por qué son como son. Así que te diría que me aporten valor, que sean buenas personas. Me gusta mucho también las personas que no se muestran tal y como son, sino que no son o dejan de ser influidos por el entorno. Es decir, tú tienes una personalidad y es la personalidad que te caracteriza y es la que es, ¿no? No intento ir a una reunión con gente de X mundo y entonces yo me he visto y me maquillo como gente de ese mundo. Y me comporto. Y me comporto como gente de ese mundo. O sea, una cosa es que te enfrentes a una reunión y sepas en qué jugar en esa reunión, tu papel, tu rol y demás. Hablo detrás, en de el la sentido personalidad. de la personalidad. Hablo de la personalidad. Me gusta la gente con personalidad. Sea cual sea, me gusta la gente con personalidad. Entonces, buena persona, personalidad, que aporte valor. Un poco todo eso. Sí, es que no están peleados el hecho de ser tú mismo, cuidar tu persona, o sea, fortalecer tu personalidad y al mismo tiempo poder encajar en un lugar. Es decir, lo puedes hacer perfectamente. Sí. ¿Estás en algún club de inversión? Creo que me habías contado que estabas... Sí, bueno, estoy en el club de la formación que hice, que es la formación programa IN, que es la verdad que la primera formación inmobiliaria que tuve y primera y de ese tamaño la única, que desde luego es muy, muy buena. Entonces, al final, eso es una comunidad de inversores que te genera un club de inversión. Entonces, esa es una en la que estoy y ahora, a raíz de un proyecto que hemos empezado hace medio año, es un proyecto muy, muy, muy interesante, ambicioso y tiene muchas bondades, tiene que ver con el sector inmobiliario. A ti ya te hice un pequeño
un pequeño spoiler hace tiempo, cuando salga, saldrá y lo sabrá la gente. Ahí al final estamos generando también un club de inversión con inversores profesionales, que decir, ya llevan tiempo en el sector. Y la verdad es que son situaciones interesantes o espacios interesantes porque compartes inquietudes de gente que está en situaciones quizá a donde quieres llegar, o de situaciones de personas que han vivido ya cosas que tú aún no has vivido. Puedes entender, preguntar. Y me gusta, la verdad. Hablas el mismo lenguaje. Sí, hablas el mismo lenguaje. Sí. Ahora entremos en lo que le gusta a la gente que se dedica a esto. Uh-huh. Estrategias de inversión. Es decir, cuando tú buscas un piso, ¿qué buscas en él? Problemas. Y cuantos más problemas, mejor. Claro. Bueno, como todo inversor, generalmente pues identificamos varias problemáticas en los pisos, en los locales, en los edificios, y tienes que encontrar cuál es tu fuerte para cuando detectes ese problema en un piso. Lógicamente, por tener ese problema, ese piso estará en el mercado con un descuento, y cuantos más problemas tenga más descuento tendrá. Pues ahí es donde voy generalmente. Entonces, bueno, problemas urbanísticos, problemas técnicos, problemas en relación a proyectos, estructura y demás, son proyectos que a mí, por mi parte técnica, pues... como pez en el agua. Sí, son más fáciles de resolver dentro de todas las dificultades que conllevan, por supuestísimo, y que sigo aprendiendo todos los días. Así que esos son los principales productos. Pero bueno, o sea, pues desde problemas urbanísticos, subasta, deuda... No sé. Eso tiene más que ver con tu formación en el sector de la inversión y de todas las casuísticas que puede tener legalmente un inmueble. Sí. Pero la primera de la que hablabas, a mí particularmente es como la que más me emociona, porque me ha permitido acercarme de nuevo a lo que me gusta hacer, que es la arquitectura. Entonces, siento que es bonito que la inversión inmobiliaria te permite eso, te permite estar en la dinámica esta de fuego de lo que son las operaciones inmobiliarias, que evidentemente tú lo tienes en un nivel mucho más alto, pero que al mismo tiempo te lleva a la tierra a hacer valor lo que tú, lo que somos, te hace ¿no? sentir útil, sí, ¿no? Sí, porque sí. Cuando nosotros fuimos a una escuela de arquitectura, todos esos 5 años estuvimos soñando en cuando pusiéramos en práctica esos conocimientos. Sí. Que también hay una gran diferencia entre lo que nos enseñan y lo que nos toca luego, ¿no? Pero para mí es una cosa que me hace sentir maravillosamente bien, me hace sentir como que valió la pena. Sí, yo creo que te genera lo mismo que me genera a mí un poco, que es sentir gratitud un poco por lo que has estudiado, porque por lo menos lo que has formado lo estás llevando a la práctica, sí. Porque pues, quizá a la hora de una inversión inmobiliaria, pues un proceso de deuda no es tan visible como una reforma. Pues claro, si haces un reel de Instagram y cuentas la subasta, el piso que has comprado en subasta, el piso, la deuda que has salvado, lo que sea, pues al final no es tan visual, sí, como una reforma. Pues no encuentras un piso reformado como el que me encontré hace poco, con cadáveres de palomas, con tal, la madera caída y tal, y dices, hostia, aquí poca gente quiere entrar a reformar esto, ¿no? Entonces cuando haces el antes y el después, el famoso vídeo del antes y el después, dices, ahí va, qué bien, cuántos problemas he solucionado. Pero bueno, es igual de importante hacer una reforma que tiene mucho valor hacer una reforma y comprar una deuda y solventarla, subastas, o sea, hay problemas urbanísticos que tampoco son generalmente tan visibles, de problemas del suelo, que sea legal o no legal las distintas clasificaciones que tenga ese piso, bueno, todo un poco, ¿no? Cosas registrales, hay muchos problemas. Problemas. De hecho, habrá muchos que probablemente todavía escapen y no los conozcamos, porque yo cada día que pasa... Parece no aprendes cosas nuevas. Claro. Que digo, esa es la gracia de este sector. Existía. Claro. Hay dos aristas o dos pilares o dos verticales fundamentales en el sector inmobiliario. La rentabilidad que se consigue con los alquileres y la capitalización a corto o mediano plazo con la compra, reforma y venta. Uh-huh. ¿Tú eres de cuál de los dos bandos? Bueno, o de los dos? Voy a ser de los dos. Ahora soy más de compra, reforma y venta. Más que reforma, comprar, aportar valor, ¿no? Y vender, porque no solo a veces el aportar valor viene de una reforma. Al final todo esto es la situación personal de cada uno, personal, profesional, quiero decir, dónde estás, a dónde quieres llegar y ver cuál es la estrategia que te va a hacer
llevar ese camino, ¿no? Entonces, quizá cuando estás empezando, tienes poco dinero, estás menos capitalizado y demás, claro, pues lo que buscas es capitalizarte. Al final, si te limitas a tienes poco dinero, intentas hacer algo de trabajo, ganas algo de dinero y ya te metes en una hipoteca para tener un piso en rentabilidad, es igualmente válido, pero entonces tu estrategia es tener un piso que apoye otra entrada, otro ingreso que tengas en otro trabajo que no tenga que ver con esto, ¿no? Pero cuando al final tu oficio prácticamente es la inversión inmobiliaria, compaginada con los proyectos que hagas dentro de ella y para clientes puntuales, pero sobre todo en este sector, pues al final lo que buscas es hacer la bolsa más grande y ya cuando tienes la bolsa más grande y buscas diversificar, entonces ya llegará un momento en el que te puedas permitir decir, oye, mira, tengo ya este saco, voy a destinar una parte a comprar un piso y que me dé una rentabilidad. Pero ya con la estrategia asentada, trabajada, eso cada uno tiene una situación. En mi caso ahora mismo, comprar, aportar valor y vender, desde luego. Además hay un criterio financiero allí que es que la compra, reforma y venta te permite capitalizar rápido. Es decir, tiene un proceso que se puede decir que es rápido, muy trabajoso, porque hay que meterse 2, 3 o 4 meses a saco. Está claro. Porque además en que no se te vaya de los tiempos también hay dinero u oportunidades de mercado. Total. Coste de oportunidad sería. Y entonces, desde mi punto de vista, o sea, yo siempre, o digamos que mi meta la he puesto ahí, o sea, yo voy caminando hacia allí. Lo que quiero es comprar, reformar y vender, porque económicamente el resultado está en menor tiempo y la bola puede ir creciendo a mayor velocidad. Pero bueno, como tú bien has dicho, es un tema de intereses y del momento de la vida en el que es estrategia. Estrategia de cada uno, un plan. Pues, al final eso es un trabajo. La gente se piensa que no compro, reformo y vendo, entonces bueno, te haces rico de la noche a la mañana. Eso es algo que creo que, y vamos a rescatarlo, porque ahora que el tema de la vivienda se ha vuelto un tema diario y que hay el deporte nacional es hablar de eso, sí, sin saber en muchos casos, porque, y aquí hablo con criterio porque tanto tú como yo nos hemos metido en una reforma de cabeza, sí. Y yo particularmente más me he metido como obrero y no me queda espalda. Y me encantaría que cualquier persona de estas que va y se pega en un plato de televisión 3 horas a hablar de las personas, se pegue un saco de cemento de 25 kilos en la espalda, porque cuando estás empezando muchas veces a ti mismo te toca hacer cosas, sea por necesidad económica para entrar a menor coste o sea porque te la han liado. Claro. Y eres el responsable de esa hora y estás un domingo por la noche con una carreta llevando cosas o resolviendo cosas porque has quedado con un cliente y tu responsabilidad está por delante. Entonces, cuando yo escucho estas cosas de no, es que, bueno, satanizando prácticamente, no solo al inversor, porque el inversor pone en riesgo su capital, pero luego también hay un montón de trabajo ahí dentro. Y entonces yo a veces me pregunto, ¿esta gente será que piensa que las viviendas se regeneran? ¿Sabes? Como los humanos, ¿sabes? Que de repente nos cortamos y luego la herida cicatriza y tal. No, la vivienda no se regenera, la vivienda se destruye y pierde valor. Claro. Y si nadie entra allí a trabajar en ella, pues queda como está. Se va a destruir. Sí. Y luego, además de eso, se va a convertir en un problema para esa determinada zona o población. Claro. Entonces, se pretende... Una última cosa, porque es que esto lo necesitaba decir. Se pretende hablar o se pretende vender el discurso de es que yo tengo derecho a, o alguien tiene derecho a. Tengo derecho a levantarme todos los días a trabajar y poder luchar por un futuro mejor. Correcto. Y tener unas condiciones mínimas en las que pueda sobrevivir. Sí, claro. Incluso yo soy de las personas que cree que hay personas que tienen una situación personal muy diferente a ti o a mí y que necesitan ayuda. Personas que tengan problemas de salud, personas que tengan problemas de salud mental, personas que tengan alguna dificultad física o mental que les permita poder competir como tú y como yo en un mercado laboral o de emprendimiento, pero no se puede pretender venderle el discurso a la población de que tiene derecho a, porque eso lo va a pagar otro. Lo que me pasa con estas cosas es, bueno, el derecho a la vivienda, o sea, tener que decir que tengo derecho a la vivienda quiere decir que está a costa de otra persona que tiene que hacerlo. Sí, lo paga alguien. Tiene que hacerlo otra persona. Pero, o sea, es curioso como ese tipo de mensajes
llegan bastante a sectores de la población, pero luego yo en el día a día nunca me he encontrado un problema con una persona. Me refiero en la práctica, es decir, un piso que lo haya reformado y ha entrado una persona y se lo he vendido. Nunca me han dicho, oye, eres un especulador que me ha dejado este piso horrible a costa de mi dinero. Es que no sé, nunca se me ha dado esa situación. Y precisamente, de hecho, el tipo de pisos que reformo o que he trabajado no son de ticket alto, porque generalmente ese tipo de pisos no hay tanto, o son una estrategia de inversión diferente. Pero en el tipo de ticket que he entrado yo a reformar, a trabajar, problemas urbanísticos, reforma, lo que sea, son pisos de ticket medio-bajo que reformas y pones en mercado. Además, quiero decir, hay una de las... Si hablamos de leyes de inversión, una de las primeras leyes de inversión es la ganancia está en la compra. Es decir, tú vas a vender a precio de mercado. O sea, el precio te lo va a marcar el mercado. Entonces, de ahí para abajo. Es decir, empiezas a restar el valor de la reforma, los impuestos, el porcentaje de beneficio. Y cuando restas todo ese tipo de cosas que hay en el proceso hacia atrás, te da el valor de compra. Tú ahí, en ese momento, es cuando tienes que comprar. Pero tú no compras a cualquier precio, reformas y vendes por encima del mercado para que tengas ganancias. Y si haces eso, te vas a pegar una hostia. Porque no te lo van a comprar. Porque no te lo van a comprar. Y entonces te vas a dar cuenta de que tu anuncio idealista tiene 2 visitas. Hostia, pues tengo que bajar. Y cuando bajes 30.000 euros, que es justamente la ganancia que tú habías hecho, que es decir, que has comprado 30.000 euros más caro de lo que deberías haber comprado ese piso, llegarás al precio. Perfecto, pues ya está. El mercado te ha mandado, o sea, el mercado ha dictaminado que tú has hecho una mala compra, vas a aprender y ya no lo volverás a hacer. Ya está, es sencillo. Te ha costado 30.000 euros. Te ha costado 30.000 euros aprenderlo, claro. O trabajar gratis durante 6 meses. Claro. Pues así. Entonces, si la primera ley es la ganancia está en la compra, bueno, ¿qué malo hay en que yo vea problemas en el mercado? Que otras personas o no tienen el tiempo, o no tienen las ganas, o no tienen el dinero para poder hacerlo. Bueno, yo he encontrado la manera en la que tengo el tiempo porque es mi trabajo. Tengo ganas porque me apasiona el tema de la reforma, de solucionar problemas, la gestión, gestionar temas inversores. Y tengo el dinero, o si no tengo el dinero, bueno, tengo el conocimiento y tengo el dinero, y si no tengo el dinero, busco inversores que me pueden aportar ese dinero. Entonces, soluciono un problema al mercado y doy un piso. Entonces, cuando yo entendí que lo que yo hago es perfectamente ético, es honorable, y que resuelve un problema, y ayuda a personas, de verdad que es que nunca en una venta una persona me ha dicho, oye, eres un especulador, está vendiendo esto muy caro. Es que no sé, nunca se me ha dado. Pero es que además hay una cosa, y es que a mí me pasó, porque yo compré mi primera vivienda sin reformar y, bueno, gracias a Dios yo tenía el conocimiento y tengo un marido que es capaz de medírsele a todo y tiró para adelante y lo hicimos nosotros. Pero la mayoría de las personas cuando compra su primera vivienda lo hace con una hipoteca y la reforma se suele pagar con un préstamo personal que tienes. Que el coste del préstamo personal es súper alto. Cuando a una persona tú le ofreces una vivienda lista para entrar, entra con una hipoteca y el coste de esa reforma para esa persona, el coste del dinero al final es menor. Es decir, tú no le estás resolviendo solamente un problema de que pueda acceder a una vivienda en condiciones para entrar y llevar mano, sino que además le estás ofreciendo una oportunidad mejor. También le estás ayudando en el proceso, sí, porque al final, si ese piso lo comprase sin reformar, que tendrías que tener las ganas, el tiempo, el conocimiento y el dinero. O sea, el dinero, sobre todo, porque el banco te va a financiar lo que es el inmueble. Claro. Luego la reforma va a ir aparte. Vas a tener que coger ese préstamo personal, lo cual va a ser unos intereses más caros. Hay gente que prefiere, oye, que yo quiero entrar en una vivienda a vivir y ya está, amueblada. Y si no es amueblada, que solo falten los muebles, para elegirlos yo por mi gusto personal. Ya está, no pasa nada y es perfectamente ético. Cuando te aprueban una hipoteca por 150.000 euros al 2 y pico, o al 2, porque tuviste mucha suerte ahora mismo, tú vas a pagar el 2% del global del dinero. Correcto. Pero si tú coges los 150.000 euros al 2% y un préstamo personal al 7, al 8 o al 9, el mismo resultado final en cuanto a que vas a entrar a una casa, bueno, no es el mismo resultado final porque luego te vas a tener que comer los tiempos, el trabajo y todo lo demás, pero aparte de eso es que los 30.000, 40.000, 50.000 los vas a pagar al 8 o al 9. Claro. Entonces, en ese punto también se aporta valor. Lo que pasa es que creo que como hay tanto desconocimiento, pues se habla... Claro, hay gente que te dirá, no, bueno, sí, claro, pero tu margen de ganancia habrá, o sea, quiero decir, reduciría el valor el precio del piso, ¿no? Sí, claro, pero el precio de los intereses lo subiría. Claro. Entonces, quiero decir, al final todo es un equilibrio. Yo no hago nada malo, yo pongo el piso en el mercado, soluciono problemas, vivo muy tranquilo, sabiendo que el trabajo que hago es perfectamente ético, ayudo a las personas y además siento que las ayudo de verdad, tanto porque soy consciente del trabajo que hago como por el valor que veo en las personas cuando le entrego el producto. Claro. Ya está.
Yo te muy iba sencillo. a decir que analizáramos una oportunidad en 10 minutos, pero tú acabas de decir un manual hace un momento, que era la primera regla de la inversión, que prácticamente lo resume. Si es en compra, reforma y venta, es comprar por debajo ¿Del precio de mercado? de precio de mercado. Claro. Pero si tuvieras que decir alguna otra cosa, ¿dirías algo más? O sea, si tú cuando te pasan una operación, como antier yo te pasé un piso y te dije, Oscar, hay esto, esto y esto, y en 10 minutos tú podrías pasar el ojo y decir, con 3 criterios, esto sí o esto no. Bueno, primero identifico claramente qué problema tiene para estar por debajo de mercado. Si no lo veo, me hace dudar de si no lo estoy viendo, digo, hostia, si esto está más barato de mercado y aún nadie lo ha comprado, será porque tal. Entonces, generalmente, identifica rápido el problema, es decir, que hay que reformar, es decir, que hay una deuda, lo que sea. Entonces identifico el problema, veo si soy capaz de solucionarlo, en cuánto tiempo creo que soy capaz de solucionarlo, porque para mí el tiempo también es dinero, bueno, para mí, para todos, quiero decir. Entonces identificas el tipo de problema, identificas cuánto te va a costar en dinero, identificas cuánto te va a costar en tiempo, e identificas rápidamente, bueno, pues en Aragón, lógicamente, al final los que trabajamos aquí tenemos muy trabajado el tema de impuestos y demás, pues retrocedes y dices, vale, pues sabiendo que el precio de mercado es tal, todo lo que acabo de decir, me va a costar este dinero echarlo, me va a costar esto de impuestos, me va a costar esto en el proceso de la reforma, de lo que sea. Y yo no trabajo con oportunidades por debajo de un valor de un X% de rentabilidad, resto, y me da 80.000, y tú me lo pasas a 90.000, te digo, oye, ¿sería posible esto 80.000? En el caso tuyo y mío, que hay confianza, si Sí. para una negociación te enfrentas ya de otra manera, ¿no? No porque la persona que me lo permite solo me deja bajar hasta 88. Aymara, no te hago perder el tiempo, ya está. Ya está. Claro. Entonces, hay veces que, por ejemplo, antes hablamos, hubo un piso que yo compré por fotos, porque lo hablamos antes fuera de cámaras, Sí. es verdad, pensaba que lo habíamos hablado, no, fuera de cámaras, porque yo estaba de viaje yendo de hecho, a un evento inmobiliario y me pasó un fondo un piso, yo identifiqué rápido la zona, vi que el precio era razonable por debajo del mercado, en este caso era un tercero sin ascensor, etcétera, para reformar. Entonces le dije a la mujer que me lo pasó, por favor, dame 10 minutos. Ya, pues 10 minutos. En esos 10 minutos llamé a 3 inmobiliarias que conocía. Oye, tengo un piso en esta zona. ¿Por cuánto se puede vender? Reformado. Tanto. Las 3 coincidían en el precio. Vi las fotos, tenía sentido, mi experiencia me decía también qué tal, me asegura lógicamente luego a la hora de firmar el contrato de arras y dar la señal que poner cláusulas por si algo se me estaba escapando, es decir, no había ninguna, en 10 minutos tú no puedes conseguir, si no te la pasan los estatutos de la comunidad, deudas pendientes de la comunidad, cargas, etcétera, entonces pues te aseguras de atar todo bien, todo eso bien, y al final lo señalicé en el coche. Lo señalizamos, sí. Y de hecho, fíjate, esto es una experiencia. Cuando lo señalicé, yo tenía varios tipos de planes. Es decir, yo tenía el plan de comprar, reformar y vender, y el plan de cederle esta operación a un inversor, haciéndole a gente que tiene el capital pero no tiene el tiempo, las ganas y demás, gestionarle la operación, ¿no? Y entonces planteé esos 2 escenarios y en los 2 escenarios me salía rentable. Quiero decir, en los 2 escenarios estaba comprando por debajo de mercado. Cuando finalmente volví a Zaragoza y demás del viaje y analicé todo bien, vi que quizá no tenía tanto impacto en la compra, reforma y venta y que el dinero que iba a ganar iba a ser parecido a haciendo un pase. Haciendo un pase a un inversor y gestionándole la inversión, quiero decir. Entonces opté por la segunda, conseguí un inversor en el primer, hice la visita, organicé 5 visitas el primer día, que me acuerdo que eso hice una prueba y dije, voy a ver cómo funciona Instagram, qué tal la gente. Subí el piso, las fotos, subí el precio, bombardeo y tal, y a los 5 primeros dije, visita esta tarde, que eran las únicas que podía cuadrarme. Y vinieron y uno de los que vino se la quedó. Entonces ahí pues hice el pase, había atado el dinero, o sea, la oportunidad con una señal sin verlo, viéndolo por fotos, quiero decir, verlo in situ, pues fue un análisis rápido. De normal no siempre es así, por supuesto, pero bueno, también se me ha dado. Es curioso. Sí, bueno, a medida que pasa el tiempo te vas teniendo más certezas también. Claro. Casi me has descrito todo, pero hay algo muy importante que tiene que ver con nuevamente con la mentalidad, es cómo gestionas el riesgo. ¿Tienes aversión al riesgo? No, creo que no. Cuanto más sabes, menos miedo tienes. Entonces, todo es un proceso. Lógicamente, me enfrento todos los días y me voy a seguir enfrentando a situaciones que no he vivido y no se me han dado. Pero
intento siempre plantear varios escenarios, varios planes que pueda controlar y qué se debería dar en planes que no controle, ¿no? Y entonces trabajo bastante ese ejercicio de visualización que decíamos antes, decir, vale, para gestionar esta operación, pongo un ejemplo, una de mis últimas rondas de inversión fueron 900.000 euros, ¿no? Pues para gestionar 900.000 euros de inversores, incluido parte capital mío, nunca había gestionado tanto capital en una misma operación, pues primero tienes que ver la persona que es capaz de hacerlo, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar, cuáles son los principios bajo los que se tiene que regir, todo ese tipo de cosas. Primero eres, ¿no? Y luego te enfrentas. Así que en ese caso siempre intento trabajar las cosas que tienen que ver con el conocimiento para poder enfrentarme a lo que va a venir. Como ejemplo es esto, ¿no? Pues primero, ¿cómo es una persona que maneja 900.000 euros para una inversión? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe trabajar? ¿Qué principios tiene que seguir? Al final, realmente, gestionar 45.000 y gestionar 900.000 es muy parecido. En el sentido de, pues con 45.000 probablemente solo sea con un inversor y en este caso 900.000 con 20, ¿no? Pero al principio tienes que ser tú, tienes que ser transparente, tienen que ver los valores bajo los cuales trabajas, tienen que ver que estás constantemente en búsqueda de la solución de los problemas que tienen que ver con esa inversión, tienen que ver, lógicamente, que lo que estás comprando tiene sentido y es una buena oportunidad, les das todas las explicaciones oportunas de la oportunidad que estás comprando. Yo, por ejemplo, me acuerdo que para levantar este capital, que lo levanté en una semana, lo que hice fue, cuando tenía muy estudiada la operación y se la presenté, pues con estas personas, pues yo creo que me pegué mínimo 1 hora por teléfono todas, más luego 2, 3 reuniones que hicimos online con todas para explicar y solucionar todas las dudas. Oye, todas las dudas que podáis tener, por favor, planteármelas en un escenario, que estemos todos juntos para solucionarlo a todos. Entonces, cuando estás muy seguro de lo que estás haciendo y tienes el conocimiento para enfrentarte a ello y poder solucionarlo, y por supuesto tienes un buen equipo alrededor que te apoya en las patas que quizá tú cojeas, pues al final pues es ejecutar. Claro. Yo hice una premisa hace unos años, hace 3 o 4 años, cuando empecé la aventura de Menuda Casera, pensaba como cuál es el mejor escenario y cuál es el peor escenario. Uh-huh. En el peor escenario, ¿qué pasa? ¿Me muero? ¿Me meten presa? ¿Se acaba la vida? ¿Continúa? Vale, si yo estoy dispuesta a asumir el peor escenario, porque ya lo he entendido y me lo he imaginado, pues ya estoy. Porque yo ya estuve de acuerdo en que incluso en el peor escenario podía salir bien parada. Claro. O por lo menos podría sobrevivir a ello. Podrías enfrentarte a ello. Entonces, desde que ese ejercicio entró a mi mente, todo fluye mejor, porque todas las cosas las veo así. Vale, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Y qué pasa si se cae? ¿Dejo de comer mañana? No. ¿Sabes? Sí, ¿Qué claro es lo que más vital que puede pasar? ¿Pierdo dinero? Vale, puede ser. ¿Cuánto pierdo? ¿Puedo soportar esa pérdida? Y yo creo que ese ejercicio te hace poder ir más tranquilo a todo y manejar el riesgo con más tranquilidad. Sí, otro escenario que me gusta mucho, ese ejercicio que has dicho tú, que yo también lo hago muchísimo, es que probablemente yo siempre soy una persona que le gusta plantear hasta el último escenario súper, ultra, mega desfavorable, que es muy, muy, muy difícil que ocurra. Entonces, cuando yo me enfrento a estas situaciones y digo, vale, se me está dando esta situación, hay un riesgo, vamos a ver los escenarios. Generalmente no llegas al último nunca. Quiero decir, no llegas al último porque yo, antes de enfrentarme, por mi personalidad, yo me planteo escenarios muy desfavorables. Es decir... Sí, bueno, de cara a tus clientes, evidentemente. Claro, pensando en mis clientes, por supuesto. Le presentas uno desfavorable. Unos números. O un escenario medio en el que tú sabes que nunca casi vas a llegar ahí y que luego les vas a poder sorprender. Es decir, hay una caída del mercado del 40%, que no la ha habido nunca. Pasa esto, pasa lo otro, vienen, lo ocupan, me cuesta tanto. No, o sea, planteo todos los escenarios posibles y entonces digo, esto es lo peor que podría pasar. Es decir, que no ganemos dinero. Lo peor, pues yo qué sé, dentro de todos los problemas que hay, bendito problema. Claro. ¿No? Pues me ha costado un esfuerzo a mí, me ha costado un dinero a mí, me ha costado una gestión, toda la historia. Vale, genial. Yo estoy arriesgando mi dinero igual que vosotros. Es decir, sabéis que voy a luchar por la operación con dientes y uñas. Pues a partir de ahí,
trabajar. Entonces siempre planteo todos los escenarios y generalmente no llegas al último, por mi personalidad, porque me planteo siempre hasta un escenario muy, muy desfavorable, muy, muy, muy desfavorable. Sí. Pero bueno, luego... Es que de hecho, por ejemplo, yo el ejercicio que te comentaba hace rato lo hago en la vida en general, es decir, cuando voy a tomar una decisión para emprender cualquier cosa, pues en general lo pienso así, pero cuando presentas un proyecto a un cliente, pues tienes 4, 3, 5 escenarios y tienes contemplado todo lo que has dicho Sí. y lo pones en el medio pensando, bueno, yo creo que de aquí hacia arriba incluso vamos a ganar más, pero Claro. prefiero sorprenderte y que te alegre. Sí, sí, yo siempre juego con la sorpresa. Siempre, mi escenario habitual en una inversión, cuando la presento a un inversor o a 20 o con los que esté, siempre, es decir, siempre yo les digo cuando trabajo con ellos, para recibir buenas noticias, siempre tenemos tiempo. Para recibir malas, no. Entonces, bueno, pues trabajas con esos escenarios, trabajas con un escenario realista y dices, mira, el escenario de mercado es este. Luego, generalmente, sueles vender a precio de mercado, que es mejor de lo que tú le presentabas, y todos entonces te sonríen. Ah, hostia, qué bien. Pero si les das unas expectativas... ¿Ves? Yo, por ejemplo, eso no lo hago nunca. No me gusta vender la moto o vender escenarios que no son reales. Si llegan esos escenarios, que lleguen por sí mismos. Pero no me gusta prometerte el oro cuando la situación real no lo demanda. Entonces yo te digo, mira, este es un escenario realista, es bueno, entramos, ganamos dinero, solucionamos estos problemas, es ético, todo está bien, tal. Y si luego lo mejora, perfecto. Pero yo no voy a irte al escenario, no, mira, esta va a ser la operación de nuestra vida. Me gusta tener los pies en la tierra y generalmente me ayuda, y a los inversores eso les suele generar mucha confianza, porque si ya me vienes en una operación queriéndome vender todo, esta es la operación de tu vida, hostia, pues si es la operación de tu vida, ¿por qué no metes aquí a tu familia? Si es la operación de tu vida, ¿sabes? No, mejor tener los pies en la tierra y demostrar y luego dar buenas noticias cuando vengan, que siempre hay tiempo. ¿Cómo te organizas, cómo te estructuras cuando coges una obra desde que haces la captación hasta que le das salida a ese producto? Generalmente, vale, buena pregunta. Voy de lo más general a lo más particular. Es decir, primero identifico a grandes rasgos cuáles son las fases que va a tener ese proyecto. Es decir, elaboración de un proyecto, X tiempo, elaboración de la parte tal, otro proyecto, ingenieros, este proyecto, tiempo de licencia, tal. En este tiempo, además, haces un ejercicio de darte más tiempo o dar más tiempo a los escenarios de los que probablemente luego sean, porque, como te digo, es más probable que una licencia en un ayuntamiento se retrase a que se acelere, ¿no? Y entonces, 99%. Claro, entonces si son 3 meses, pues prefiero poner 4 o 4,5, darme 1,5 meses de margen, porque si luego esos 3 meses se cumplen, perfecto, ya le he rascado 1,5 meses, que quizá luego se me va en la obra. Entonces hago un esquema general de fases, y luego en cada una de las fases identifico cuáles van a ser las personas que vamos a necesitar y cuáles van a ser el tipo de cosas que vamos a necesitar en esa fase. Pues en la fase del proyecto sé que lo hago yo, pero sé que lo hago con mis compañeros, con el estudio con el que trabajo. Venga, vamos a identificar, oye, en estos tiempos, ¿nos da tiempo a hacer el proyecto? Sí, genial. ¿Hace falta aparejador? Sí, genial. Pues contamos con aparejador. Ingeniero de telecomunicación, genial. ¿Esto en cuánto lo solemos hacer? 1 mes. Perfecto. Mes y 3 semanas. Vamos a esto. ¿Que vamos a intentar hacerlo en el mes? Por supuesto. Mes y 3 semanas. Siguiente fase, licencia. ¿Qué necesitamos? Perfecto. Parte del capital para pagar la licencia, para haber pagado a los técnicos, solicitar al ayuntamiento, tal. Venga, licencia. 3 meses. Genial. 4,5 meses. Obra, perfecto. En esta obra, ¿qué necesitamos? Pasa por patrimonio, hay que cumplir todo esto, hay que tal. Afinas todas las partes de allí, ves cuáles labores las haces tú, si tienes un equipo, cuáles hace el resto. Yo generalmente me gusta mucho la parte de identificar qué roles tiene cada uno, qué hago yo, identificarlo, genial, pues ya lo haré yo. Entonces, hago una lista de todas las cosas que hay que hacer, pongo al lado el nombre de la persona que se encarga, pues en estas 3 me encargo yo, en esta Alex, en esta quien sea, y entonces ya hago el reparto de tareas. Y digo, vale, en esta fase tendréis vosotros que haceros responsables de esto. En esta me hago yo, en esta tú, y así es un poco como me organizo. Eso apunta a 2 cosas. La primera ya la has mencionado, que es delegar. Sí. Y tienes un equipo para delegar, es decir, unos colaboradores. Sí. Y luego otra que ha entrado cada vez con más fuerza en los últimos años, que es la automatización.
¿Tú cómo tienes integrada la automatización y las herramientas tecnológicas de hoy en día en tus labores diarias? Mucho menos De lo que quisieras. de lo que quiero. De hecho, uno de mis buenos socios o sea, tiene 20 años más que yo y me enseña a mí a automatizar las cosas. Porque yo, parece mentira, pero es que yo soy muy de tangible, papel, de tal. Y luego aplico toda la parte tecnológica gracias a él. Entonces, es verdad que el proceso de automatización lo vamos aplicando poco a poco. De hecho, por ejemplo, para este proyecto lo estamos aplicando muchísimo porque al final los tiempos te lo exigen. Es decir, lo que antes hacíamos en un año, ahora lo hacemos en un mes, en tiempos de automatización, de trabajo, elaborar, pensar y demás. Y lo que pasa es que tampoco me gusta olvidarme de la parte de tener que pensar yo. Es decir, está muy bien preguntarle a ChatGPT qué tengo que hacer aquí, pero también está muy bien pensarlo y llegar a ese punto yo. Porque si solo dependo de ChatGPT, el día que no esté ChatGPT, entre comillas, que sí, va a estar siempre, no. Bueno, el listo eres tú. ChatGPT es una herramienta. Exactamente. Y tiene que ser un complemento, no un suplemento. Y luego pasa otra cosa. Y la he descubierto con un amigo en común. Yo no le había echado cuentas. Pero Buen con amigo. Julio nos hemos, bueno, Son me ha dicho máquinas. una cosa que me ha dejado pensando. ChatGPT te dice lo que tú quieres que te diga, en muchos casos. Entonces, tú le preguntas, ¿qué tal te parece ese sofá negro? Me parece excelente. Claro. Es un sofá con unas cualidades impresionantes. Luego le pones el mismo sofá negro y le dices, ¿tú no le ves algún defecto a ese sofá? Y te dice, hombre, pues le he visto un roto en la esquina. Y tal. Entonces, te dice un poco lo que tú quieres escuchar. Claro. Y tú, en un trabajo como este, bueno, al igual que puede ser, yo qué sé, tú tienes una responsabilidad, incluso dentro de obras decenales, es decir, una responsabilidad importantísima, como la de un médico. No te puedes permitir ciertos errores y allí hay una posibilidad grande de error. Sé que a lo que te estabas refiriendo es al no acomodarse gracias a una herramienta, porque es una herramienta, pero yo luego le he empezado a ver más cosas. Es decir, yo creo que nos ayudan mucho a agilizar en tiempos, porque en una tarea en la que nosotros podíamos dedicar antes media hora, de repente, que es una tarea organizativa, pues te la gestiona muy rápidamente, pero que tienes que ir tú por delante pensando y dirigiendo la orquesta. O sea, quiero decir, lo que te quiero decir, que lo has identificado muy bien, es que estoy mucho menos automatizado de lo que voy a estar en un año. ¿Vale? Lo sé, porque todo me lleva a eso, porque estoy aplicando ya esa parte de automatización de procesos, de técnica, de herramientas que son necesarias en una empresa si quieres que siga creciendo rápido, como es la mía. Entonces no me preocupa porque sé que estoy en el proceso. Claro. Y luego tienes. Pero me comparas con Julio, por ejemplo, que Julio es una máquina, es un auténtico máquina. Julio tiene la doble, está automatizado y es listo como él solo. Sí. Entonces, Luego, pero tú tienes ese complemento y la importancia de elegir bien a los aliados, ¿no? Mira lo que hablas de ese colaborador cercano que tienes tú, de tu socio, que complementa eso que las personas necesitamos incluso en el mercado, incluso en temas laborales o empresariales, que es que donde yo no soy fuerte, mi compañero lo es. Y no necesitamos competir, sino que nos ayudamos, ¿no? Y ahora me gustaría entrar en un tema que, de hecho, era como en principio, o era con lo que yo pensaba empezar la entrevista, pero luego nos hemos dado cuenta que había mucho más de qué hablar. Y es... Nos suele pasar, ¿eh? A ti y a mí. Tiene que ver con no la percepción. Yo cuando hablo del negocio inmobiliario, del sector inmobiliario, creo que es un sector al que le queda mucho todavía por explotar y que en los últimos años se le ha venido dando una vuelta. Y creo que la rentabilidad de un espacio, que pueda producir un espacio o la vida que pueda tener ese espacio, depende mucho de los ojos que lo estén viendo. Es decir, hay un montón de espacios por ahí regados en las ciudades sin darles uso porque no ha llegado la persona correcta que lo vea con la mirada correcta y que se imagine cuál pudiera ser el potencial uso de ese espacio o qué vuelta darle para volverlo a la vida. Y con esto quiero que lleguemos al cambio de uso que se hace para convertir un local en vivienda o una oficina en vivienda
o viceversa, porque también tenemos casos como el que pasé una consulta hace 3 meses o así, de convertir una gran vivienda, que es un monstruo para mantener y sostener, en 2 o 3. No, en este caso era en un espacio recreativo. Al revés, muy bien. Entonces había que invertir el proceso. Pero eso forma parte de ver un inmueble, ver posibilidades y decir, si claro. esto ya no funciona así, Claro. porque volvemos al punto de las cosas no se mantienen solas, alguien lo paga, esto tiene que empezar de nuevo a tener vida. Y si no es la vida de una familia, porque es un casoplón que hoy la media de las familias no se pueden permitir, pues esto tiene que girar y tener rentabilidad. Entonces yo creo que quien tiene la capacidad de poder ver eso, haga un paso adelante. Y por eso quiero que hablemos de la conversión y de los nuevos usos que se le dan a los espacios, y también de la segregación de viviendas. Vale, muy bien. Bueno, ya sabes que en este caso en el cambio de uso de locales estoy ahí más especializado. Esto viene realmente de, bueno, si nos ponemos a entender un poco la historia del tema de locales, bueno, está claro, la pandemia hace que todo se digitalice aún más, que la gente se dé cuenta de que no necesita vender, o sea, tener un espacio físico para vender, de que para muchos le supone un coste y que en este caso para pequeñas y medianas empresas en este país es una manera de ahogar tener ese espacio y una serie de responsabilidades que pueden llevarlas a cabo desde un espacio físico como puede ser su casa sin necesidad. O desde un ordenador. O desde un ordenador, exactamente. Entonces, cuando ocurre eso, estas empresas lo detectan, empiezan a dejar locales vacíos. Generalmente suele ser esa pequeña y mediana empresa que está en barrios más humildes, no se lo puede permitir, no ocurre tanto en el centro de las ciudades. ¿Qué pasa? Estos locales vacíos, muertos, hacen que los barrios pierdan vida. ¿Que me gustaría que fuesen locales comerciales? Puede ser, porque el tema del local comercial me gusta mucho, pero una cosa que he aprendido también en estos años es que no es lo que quiero, es lo que la gente necesita y demanda. Si fuera por mí, pues hay cosas que no serían como son, pero no pasa nada y hay que adaptarte a ellas, ¿no? Intentar ver las posibilidades, ponerte las gafas de solucionar problemas y ver cuáles son los escenarios que pueden tener, en los cuales puede tener salida. Entonces, al igual que mucha gente, yo identifiqué que en los locales podía existir esas posibilidades de hacer un cambio de uso a vivienda con el fin de poner en mercado viviendas de un ticket, generalmente suelen ser medio bajo, que están intentando acudir a ellas en este tipo de barrios y que por sus circunstancias son caras. La gente en según qué ciudad tiene percibido esto de los locales cambio de uso a vivienda como algo poco digno. Les diría que, y les digo, que yo cuando hago un cambio de uso, a mí la normativa que me obligan a hacer cumplir ese local es muy exigente en cuanto a dimensión de espacios, en cuanto a ventilación, en cuanto a iluminación, en cuanto a alturas, cosas que están pensadas para la dignidad de la persona que vive dentro. Concretamente, hilando un poco en el principio con el tema de principios, yo me niego a hacer un zulo y ganar dinero. Me niego, te lo juro. Y de hecho ahora que voy a terminar otro local y subiré las fotos de Instagram, el día que yo tenga un zulo y esto, me gustaría que se me echara la gente encima, porque estaría perdiendo perspectiva de lo que realmente soy, que es una persona que ofrece soluciones a problemas que otros no quieren solucionar y genera ahí espacios dignos. Entonces, la normativa creo que está a la altura de este tipo de cosas, me dedico a cumplirla. Yo no hago habitaciones sin ventana, no me pongo a hacer espacios muertos, sin luz, sin nada. No. Otra cosa es que la gente tenga la perspectiva de no, yo no quiero vivir en un bajo. Bueno, perdona. A mí me gustaría vivir en un ático en Serrano, claro, pero no me puedo permitir un ático en Serrano. Entonces, si tu capacidad económica te permite vivir en un local que tiene las condiciones dignas de una vivienda, los ventanas dignas de una vivienda, acabados, suelos, tal, todo cumple con lo que es una vivienda, quizá tengas tú que también cambiar la perspectiva de lo que es vivir en un bajo que se convierte en un entresuelo, porque te obligan a elevarlo y demás. Eso te iba a decir, que en realidad lo tienes que elevar, claro, no se queda ras de calle. Claro, y no tiene, y tampoco tiene, quiero decir, hay barrios y hay ciudades que tienen bajos. Y están acostumbrados a vivir porque culturalmente se vive así. Perfecto, no pasa nada. Para mí es una herramienta. Si todos pensaran como yo, desde luego no tendría miedo a nadie a vivir en un bajo, porque a mí en la puñetera vida se me ocurriría entrar a robar a una vivienda y tal. Y que yo sepa,
cuando vas por barrios de Zaragoza que viven en bajos, quiero decir, me encanta verlos sin rejas, sin tal, ventanas, no. ¿Que hay espacios que serán más difíciles? Perfecto. Eso también será perjudicial para mí. Porque Pero no si tiene yo... ya que ver con dónde esté el piso, porque puede estar en la planta novena en un barrio súper peligroso y va a tener el mismo Y va a peligro. tener peligro, exactamente. Tiene más un poco con la manera de vivir, pero incluso te voy a decir más. Si yo hiciese un cambio de uso de un local a una vivienda en un barrio que corre ese peligro, también corre peligro mi inversión. Claro. Es decir, corro peligro de que nadie me compre eso y me tenga que comer la inversión. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con este tipo de productos. Estoy haciendo muchos. Cuando viene la gente, una sensación que me produce satisfacción es cuando viene la gente y alucina y me dice, hostia, ¿esto era un local? Y les digo, sí, les enseño las fotos de cómo era antes y demás. Y hostia, la gente le genera mucho impacto, porque no se imaginan que ese tipo de espacio podía estar ahí. Y, por ejemplo, el último que ha acabado aquí y que está en venta ahora mismo, es que viviríamos cualquiera de nosotros. Seguro. Es que te iba a decir que es un tema de percepción, porque cuando tú piensas en un bajo, las casas naturalmente están a ras de calle, Claro. las casas normales, Sí, las claro. casas individuales. Sí. Y es un tema de percepción, porque tanto a ti como a una persona que también sigo, que es de Madrid, les he visto hacer cosas estupendas que incluso quienes vivimos en un segundo, un tercero, un cuarto, no lo tenemos en ese piso. Claro. Porque puedes tener incluso dobles alturas aprovechables, porque en un local a veces puedes tener... Sí, te mide 5 metros o 4 metros y medio. Y entonces les dejas y un tienes altillo encima de la que cocina no tiene... un almacén. Claro. Y luego tienen algunos, tienen la suerte de tener un patio, es decir, O techos más altos. tienen unas bondades que de repente otros no tienen. O sea, yo no creo que es un tema de percepción y creo que se va a ir, que va a ir mejorando con el tiempo, porque cada vez, respetando las cuotas de locales que tiene que haber en una determinada zona, pero cada vez va a tener que ir habiendo más conversión, sencillamente porque esos espacios necesitan ser restaurados. Es que si no, eso se convierte en un nido de ratas. ¿Cuántos locales hay en esas condiciones? Claro, cuando hay una cosa que a nivel de, por ejemplo, de negocio podría decir, me interesa poco y tal, pero como también tengo los ojos de arquitecto, las gafas de arquitecto, entiendo el porqué. Por ejemplo, una de las normativas de Zaragoza es que para tú poder hacer un cambio de uso en un local debe llevar 3 años en desuso. Cerrado. Entonces, una persona, si solo viese el punto de vista del negocio, dice, hostia, este local es muy bueno, aquí haría 3 viviendas, una rentabilidad genial, los pondría en mercado y demás, pero no se puede. Entonces te cabreas. Y yo que lo miro desde ese negocio y lo puedo ver así, pero también me pongo las gafas de arquitecto y digo, quizá este local acaba de cerrar porque la persona no podía aguantar, pero va a cogerlo una encantadora mujer o un encantador hombre que va a poner aquí su farmacia o su panadería y va a funcionar de puta madre. Y me parece mejor eso a que hay una vivienda. Entonces, cuando ponen la cláusula esta, por decirlo así, de los 3 años, es como que están poniendo a prueba, protegiendo exactamente el mercado, a ver si realmente ese producto, ese local, realmente no tiene valor para un producto comercial. Y entonces, cuando llevas ya 3 años, que es una prueba de valor bastante grande, de que ese local no había tenido ningún tipo de actividad, entonces ahí entro yo a solucionar el problema. Todos los locales, lógicamente, que estoy haciendo, por normativa tienen que cumplir, lo tienes que demostrar, llevan más de 3 años en desuso. Sentido común. Sentido común y no la avaricia. La gente, me quejo a los 3 años. Eres un avaricioso. Pero es que ahí volvemos al punto del conocimiento y por eso quería como que desgranásemos muchos temas de inversión como estos, porque detrás de cada proyecto hay una serie de normas que cumplir y no se hace todo porque sí. Entonces, cuando se juzga desde las redes sociales o desde cualquier punto de vista sin conocer, pues se juzga alegremente. Y realmente ni todo lo que brilla es oro, ni todos los locales se pueden... Por supuestísimo. Porque, bueno, en principio porque la gran mayoría ni todos no son cumplirían las normas de habitabilidad, no podrían tener una cédula porque no es habitable. Y a mí hay una cosa que me cabrea mucho. Creo que, no sé si la hemos llegado a vivir tú y yo con algún producto que hemos estado a punto de hacer, que me cabrea mucho ir a ver el anuncio de un local, que alguien, hay veces que incluso me han dicho, es un arquitecto,
me cabrearía en ese caso. Luego no me han dicho el nombre, entonces no me lo creo. Me ponen un plano de la vivienda. Y entonces yo llego allí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo un local aquí en Zaragoza, cuando empecé con el tema de los locales y demás, que iba absolutamente a todo lo que veía que podía ser interesante. Ahora voy a casi nada, intento pasan 1000 pruebas antes. Disparabas a todo lo que pasa. Sí, exactamente. Y ahora intento que pasen muchas pruebas de fuego para poder ir al local y ver si es rentable. Me enseñaron un plano tal, yo me lo creí, genial, de cómo podría ser esa vivienda. Y luego llego, era una vivienda sin habitación, sin ventana en una habitación en el local. Me la vendía como un triplex, absolutamente cumpliendo todas las ilegalidades de la vivienda, con un lado solo luz, 3 metros de fachada. Esos 3 metros de fachada que ya no cumpliría para muchas cosas, alimentaban la luz de una habitación, de otra no, porque no había luz, el salón cocina, un espacio de almacenaje ilegal arriba. Es decir, hay gente que trabaja desde la poca ética, y yo lo entiendo, pero no somos todos. De hecho, son unos pocos. Y esa gente al final se pega una hostia. Pues me joden esos casos que te venía diciendo este caso, porque a mí no me van a engañar. De hecho, me cabreó. Y de hecho, se lo dije. Me cabrea que haya gente que pueda caer. Entonces, que haya una persona, imaginemos una persona novata que quiera empezar a invertir, que no sepa la normativa, que esté cometiendo el error, por cierto, ya también se lo aviso, de no aconsejarse técnicamente con alguien de confianza, de no conocer la normativa, no haberse la estudiado, etcétera, seas técnico o no, para enfrentarse a ese problema, lo compre y se quede con un local. Bueno, sin ir más lejos, hace poco me vino una persona y me dijo: oye, Óscar, he comprado, ya me han dicho tal, me pasaron tu teléfono, haces esto, he comprado un local por 50.000 euros. Y me lo enseña, me pasa fotos. Me hace: quiero hacer cambio de uso. Y luego, pues ya puedes ir pensando otro uso. Imposible hacer un cambio de uso de vivienda en ese local. La hostia, ¿de verdad has comprado este local? O sea, eso lo dije y me dijo sí, tal. Me decía: hostia, es que el barrio lo conozco, tal, porque vivía allí, no sé qué, no sé cuántas, que no se puede hacerlo. O sea, que no, me da igual, lo que quiera, no se puede hacer vivienda. No tenía altura suficiente como para elevar el suelo, ni lo más mínimo, ni el medio metro que te pueden llegar a cumplir. No tenía la fachada suficiente porque solo tenía luz por un lado y poca. La distribución interior no te permitía hacer nada, absolutamente nada. Le dije: de verdad, vamos a buscar otra salida a esto, porque lógicamente a problemas soluciones. Venga, pues no va a ser una vivienda, vamos a ver si puede encajar como una oficina, vamos a hacer un tal, pero vivienda no. Entonces eso le pasó por ya no tener el conocimiento técnico, porque, o sea, a mí hay cosas de fiscalía, por supuesto, que se me escapan, y para eso están los asesores fiscales, pero para eso pago yo a un asesor fiscal cuando quiero un producto y digo: toma 100 euros la hora, o los que sean, aconséjame sobre esto. Pues lo mismo cuando alguien va a comprar, que te has dejado 50.000 euros, más impuestos 55, más gestor, asesor, no sé. Digo, hostia, más comisión de la inmobiliaria, más... esas cosas me dan rabia por la gente que cae. Me has recordado, estuve visitando uno en la calle Rioja y me dijo el de la inmobiliaria: tú no te preocupes, porque no tenía la altura libre suficiente. Y me dice: tú no te preocupes porque el forjado, tú lo puedes, o sea, tú puedes subir el forjado. Yo, claro, a mí no me gusta, a veces, aunque tú lo sepas, pues no quería decirle como... O sea, al final me fui, pero claro, es que estaba a punto de tú porque eres muy buena, pero te lo tendrías que decir. Tú, es que yo te conozco y eres muy buena. Pero luego me pasó en otro, pero esto me pasó en otra casa. Porque te lo ha dicho a ti, perdón, pero luego tú sabes que no. Pero luego va a ir el otro, se lo va a decir es que y va a decir: bueno, sí, puedes subir el forjado. Hijo mío, pero ¿qué vas a subir? O sea, ¿qué es la losa? Ahora, me ha pasado en otra que me dijo además que estábamos bajando una escalera, bueno, bajando, subiendo, no recuerdo, y había una viga. Y yo mido unos 70, ¿no? Entonces llega un punto que tenía que agacharme y me dice: bueno, tú no te preocupes por esto porque esto se corta. Claro. Por el medio, además. Por el medio. Se va a hacer el puente para que pases tú. Y cumple la normativa, por supuesto, de paso mínimo. Se pasa mínimo. Madre mía. Bueno, pues de esto hay pues, por todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, por suerte hay gente que tiene conocimiento y que se enfrenta a esto con conocimiento, y lo más importante es que quienes lo vayan a hacer, como tú bien decías, se asesoren con alguien que sepa, porque normalmente el que vende, bueno, no todos, pero una buena parte que quiere vender, incluso desde el desconocimiento, por querer sacar una operación adelante, te lo vende. Hay anuncios que te ponen local para cambio de uso. Sí. Cuando tú llegas no tienes 50. Exactamente. Entonces, claro, ¿para dónde vas? Ahora, perdón, y no te he contestado la segregación. Sí. Ahí te diría que... Expliquemos lo que es segregar, porque no todo el mundo lo sabe. ¿Vale? Segregar
es básicamente una vivienda que tiene muchísimos metros y que hoy en día volvemos al mismo punto, ¿no? La demanda de la familia, bueno, para empezar, el tamaño de la familia se ha reducido. Mira. Hoy las familias somos mamá, papá, uno y dos o dos hijos. Las familias de antes tenían 8, 7, 10 hijos. Entonces, esas familias requerían unas casas enormes. Hoy incluso la capacidad económica para acceder a una vivienda de esas es limitada. Entonces, la solución en muchos casos y la posibilidad de que esa vivienda rote más rápido en el mercado es segregarla y es dividirla en tantas partes como la normativa y el espacio permita. Te permita, exactamente. Entonces, esto es interesante, que es otro producto que la gente también se lanza aquí como si nada. No, me compro una casa y voy a hacer dos. No, ya abro una puerta por aquí por fuera como si... Claro, antes incluso existían estas viviendas que tenían hasta la puerta del servicio, ¿no? Es una cosa que ahora vemos muy poco en las viviendas. Además pone servicio. No. Y hay una vivienda que yo tengo en explotación en María Agustín y tengo un letrero servicio, y un timbre. ¿No? Claro. Entonces, entendiendo las necesidades de la sociedad actual y viendo que la demanda de ese tipo de viviendas ha bajado muchísimo, de hecho, solo hay que ver la obra nueva, ya no se hace. No solo pensando en la rentabilidad, la gente dirá, no, haces más viviendas porque son más, o sea, más viviendas, más pequeñas, porque consigues más rentabilidad. Bueno, realmente porque no existe la demanda para más grandes. Si hubiera una demanda para más grandes, sería más grandes. O sea, sencillo. O sea, tú al final lo que acabas haciendo es lo que el mercado te exige. En el caso de la segregación, cuando tú localizas... Generalmente, por ejemplo, suele ser el centro de las ciudades. El centro de las ciudades suelen ser pisos grandes, 100 y pico metros y demás. Las viviendas de ahora, muchas ya no tienen 100 y pico metros. Hay gente que quiere vivir en el centro de las ciudades y el suelo es limitado, ya está todo construido, etc. ¿Qué haces? Segregar, en el caso de que se pueda, que hay que cumplir temas técnicos a nivel de ayuntamiento, temas técnicos a nivel notarial, temas técnicos a nivel registral. Más lógicamente luego que se pueda físicamente. Allá iba, un segundo, porque ahí hay un punto muy importante. Cuando tú o una persona compra para segregar, hay unos requisitos, yo lo aprendí contigo, porque yo de esto no, al no haber estado aquí hace toda la vida, hay cosas que no, en mi universidad no se veían porque no era el mismo país. Vosotros tenéis que revisar estatutos de la comunidad, sí. Ver qué estaba previsto, es decir, porque en principio... Cuando se establecen los estatutos de la comunidad, hay comunidades que dicen que no permiten segregar. Sí. Entonces, a partir de ahí ya empieza la tarea, ¿no? Claro, sí, pues eso, desde lo más mínimo que son los estatutos, que muchas veces te encuentras esas limitaciones. No, incluso a veces no son en los estatutos, porque los estatutos, como generalmente los hacían los promotores, muchos promotores en sus momentos, que por ejemplo se solían quedar los locales, muchos locales vemos que cuando están en venta los tiene el promotor de hace 10 años. Entonces, claro, ese promotor al poner los estatutos básicos de las comunidades... Se lo dejaban amplio. Se lo dejaban amplio. Esto exactamente, técnicamente, tampoco te sabría decir exactamente cómo era este proceso hace 10 años. Pero bueno, se lo dejaban un poco amplio. Pero luego, en las posteriores decisiones de la comunidad de vecinos, como por ejemplo ahora limitaciones para apartamentos turísticos, antes no estaban limitadas. Ahora en la junta de vecinos se ha metido el miedo, los apartamentos turísticos te sube la vivienda, son lo peor, tal, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces lo que ocurre es que se convoca una junta de vecinos y por mayoría, unanimidad, prohíben apartamentos turísticos. Entonces, a partir de ahí, no lo decían los estatutos, pero lo dice una junta posterior, claro, que también tiene validez. Entonces, a la hora de enfrentarte a una segregación, temas de registrales, que serían en este caso, te lo tienen que permitir. Te lo tienen que permitir también luego que posteriormente no se haya inhabilitado. Además... Sí, que tendrías que pedir no sé si en el caso de las segregaciones, no sé si son por unanimidad, 3/5, que van variando según el tipo de proyecto que hagas dentro, pero incluso también luego el tema de edificabilidad, o sea, de las viviendas, que no estén consumidas la cantidad de viviendas por metro cuadrado que puedes hacer en ese suelo, ¿vale? Por ejemplo, yo he ido a hacer locales, sin ir más lejos, hace poco. Eso es por la densidad del edificio, ¿no? Edificabilidad, correcto. Okay. Que entonces tú te enfrentas a veces a comunidades que tienen o sea, que los parámetros urbanísticos dictaban cuántas viviendas se podían hacer ahí. Es decir, cuando ahora un promotor en Arcosur hace una vivienda de X tantas viviendas y tantas alturas,
no es que no esté haciendo más porque no quiera, es porque hay unos límites urbanísticos que se lo prohíben y que le marcan hasta dónde tiene que ir. Es decir, esto tiene que ser tanto verde, tanto... Sí, bueno, también porque eso va de la mano con la política que esté haya diseñado el ayuntamiento en función de los servicios, claro, exactamente, y todo lo que atiende la zona. Que estos son parámetros que me parecen lógicos y que tienen que existir, por supuestísimo. Entonces, eso hay veces que no vas a poder hacer... Te pongo un ejemplo, yo fui a hacer un local... Fui a hacer una segregación en un local para hacer 2 viviendas, o sea, convertirlo a vivienda y luego una segregación en 2 viviendas, y el ayuntamiento solo me permitía una, porque por la promoción que se hizo en su momento, que era una comunidad gigante, solo permitía... solo se habían dejado una vivienda por hacer de todas las que podían hacer. No sé cuántas eran, había 126, no miré tanto, había 126 y se permitían 127, algo así. Y además, solo podía ser esa vivienda, tenía tantos metros cuadrados, porque faltaban esos metros cuadrados y ya. Para tal. Entonces el local, me acuerdo que eran 120 y pico metros, 120 y pico, y yo pensaba hacer 2 viviendas de unos 60 metros cuadrados, además había mucha fachada y demás, pero el ayuntamiento me dijo, solo podrías hacer una y solo podría tener 90, no me acuerdo, al final no lo hice porque había otros problemas judiciales con el local y no salió adelante. Y esa fue otra situación. Entonces, que la gente se lanza aquí pensando que es fácil, que vamos a hacer una vivienda, vamos a hacer una segregación. Hostia, que volvemos al punto de partida. Conocimiento. Sí, asesorarse con alguien que sepa y te ahorrará problemas y perder dinero. Me gustaría hacerte una pregunta que para mí es fundamental. Yo tengo como meta, además de promover la creación de negocios y ayudar en lo posible a fortalecer la mentalidad de las personas que están emprendiendo o empujando un negocio hacia adelante, tengo como meta que este podcast sirva para ayudar a hablar sobre temas importantes para este país. Me gusta. Y ahí no puedo dejar de preguntarte hoy, primero, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes en general? Segundo, ¿cuál es más que tu visión, cuál es el país con el que tú sueñas? Si mañana, si cierras los ojos y piensas que hay un cambio, ¿con qué país sueñas? Vale. A la primera pregunta, la de los jóvenes, te diría que, hostia, con miedo nadie hace nada. Quiero decir, si el miedo te paraliza, pues todos no lucharíamos por nuestros sueños, no abriríamos un negocio, no conoceríamos a la mujer o el hombre que nos gusta por miedo a que nos rechace. Quiero decir, con miedo, o sea, el miedo no te debe paralizar. Con miedo actuamos todos y debes actuar con miedo. Y al final, o sea, yo soy el tipo de persona que piensa que todo, prácticamente todo, ya nos meteríamos en temas más grandes, tiene solución y encuentra solución a todo. Entonces, siempre vas a encontrar un camino, una persona. Si alguien quiere emprender, si alguien quiere lanzarse, quiere invertir, quiere tal, lo primero que haría es decirle que es posible, lo primero, y lo segundo, que se convierta en la persona que es capaz de hacer lo posible. Es decir, fórmate, es decir, rodéate, es decir, estudia, trabaja, pégate hostias, no te vas... el que gana dinero muy rápido lo pierde muy rápido. Es decir, yo no pienso, y a veces lo pienso, sí, no me gustaría que me tocara la lotería, porque, o sea, digo esto desde la posición afortunada de que no lo necesito que me toque la lotería y de que me encantaría, si me da la lotería, a esta persona que lo necesita, que conozco unas cuantas, que son... De verdad, ayer me fui a casa reflexionando porque conozco gente maravillosa que podría estar en una situación de queja y de ira, rencor con el mundo porque le ha tocado vivir según qué situación. Exagerada. De verdad, ¿eh? Estoy pensando en 2 personas justo, que es uno español y otro no. Y son unos trabajadores educados, humildes, que trabajo con ellos en la obra. De verdad te lo digo, que ayer se me ponía la piel de gallina pensando en cómo se enfrentan a la vida. Pues esos son ejemplos para mí. Desde el agradecimiento, seguramente. De verdad, ¿eh? Hasta ayer lo pensaba y digo, hostia, entonces, ¿en qué me gustaría convertir? Voy a relacionar esto, mira, no me lo esperaba, pero lo voy a relacionar con con qué país me gustaría encontrar. Me gustaría encontrar un país no politizado. Te hablo del ensueño. Sí. No politizado. Libre.
Cuando dices no politizado, voy a hacer un inciso aquí. Sí. El hombre, su naturaleza, tiene una condición política. Es decir, el arte de relacionarnos entre personas tiene una naturaleza política. Pero, y esto lo aclaro porque creo que te refieres a al partidismo, ¿no? Al partidismo. A la sí, no, por supuesto. partidista. Confrontación, Vale, sí. vale. Total, la partitocracia en la que vivimos. O sea, parece que tu pensamiento tiene que estar ligado a una corriente política. O a estas dos corrientes políticas que parece que hay ahora aquí en España. Entonces te diría, no politizado, porque cuando tú tienes unas gafas políticas, no te distorsionan la realidad. Y si eres capaz de anteponer tus intereses políticos a principios básicos humanos, como puede ser permitir a las personas ser libres, como puede ser pues el orden de las personas, no sé, cosas que entiendo que ellos son básicas en principios, pues son lo que me gustaría encontrarme. Por supuesto, pondría esta la primera, rodeado de buena gente. No todo el mundo es buena gente, no todo el mundo piensa en los demás, no todo el mundo piensa en ayudar de la misma manera. Yo seguro que me habré equivocado, me equivoco y me equivocaré, pero estoy, por supuesto, abiertísimo a escuchar a personas que desde una posición constructiva me digan, oye, mira, Óscar, creo que te estás equivocando por esto. Y creo que esto, en lugar de ayudar, está estupendo. Pero en cuanto yo vea que tú tienes una intención política, te voy a eliminar de mi ecuación. O sea, te voy a hacer, sea de un lado o de otro. Porque de un lado estás politizado y del otro también. Entonces, cuando eres una persona, intentas abstraerte lo máximo de eso y ser objetivo y trabajar con principios desde la bondad, desde la naturaleza del trabajo, desde la abundancia, desde la buena energía, el buen impacto en los demás, todo eso, quiero decir, todo lo bueno va a llegar. Y yo soy súper consciente y agradecido por ello de que yo estoy en una posición aventajada respecto, por ejemplo, a estas dos personas que te venía comentando por la serie de vivencias que han tenido. Ya te digo, una española y otra no. Pero siendo consciente de ello y agradeciendo ello, me enfrento a la vida para trabajar y para merecerme la vida a la que quiero llegar. Y ellos lo hacen igual. Entonces, si esta gente vive, y yo te digo más, y desde mi posición aventajada, de mí sale poder ayudarles. Y porque soy libre y yo quiero, les ayudo. Por eso te lo relaciono con las buenas personas. Tanto el español como el no, estoy hablando en estos casos. O sea, te pongo un ejemplo. Ayer estábamos en una obra y estábamos moviendo sacos para mover una escalera y tal. Y yo fui a coger unos sacos y tal. Yo iba de negro, me manché, no pasa absolutamente nada. De hecho, porque tenía una reunión y tal. Y me dijo el hombre, no, por favor, tú no. ¿Cómo que yo no? Yo sí. Toma y yo lo llevo contigo. O sea, no me cuesta nada ayudar. Estoy hablando en el plano físico, que en este caso, que por supuesto estos son los máximos responsables y yo en el plano físico en este caso hago poco. He hecho cuando he empezado para ahorrar costes, esto que veníamos hablando, pero también hablo en el plano económico. Sé que esta gente necesita el dinero más que yo, sé que esta gente genera menos dinero que yo, y sé que esta gente merece el dinero lo mismo que yo. Pues bueno, de mí, porque soy libre, saldrá a ayudarles a que puedan llegar a cosas que quizá no puedan llegar, a tener un sueldo digno, a tener tal, no sé qué, pero porque yo lo elijo, no porque tu idea política me lo impone. ¿Me explico? Sí. Solo me queda decirte una cosa. ¿Tú crees que en España vivimos en libertad plena? Piensa en todo, en la libertad en general, en la posibilidad de decidir no solo lo que soy, sino lo que hago y lo que hago también con lo que yo produzco y todas estas cosas. Sí, te entiendo perfectamente la pregunta. Pues mira, sería injusto decir que no, comparándolo con países que te voy a contar a ti, donde sin duda vives sin ninguna libertad. Dictadura, claro. En dictadura. Entonces, compararlo con eso sería odioso y repugnante, porque por ahora no estamos en ese punto. Correcto. También te digo que no somos el país más libre del mundo. Entonces yo te digo que estamos en un término medio en el cual, según qué tipo de políticas con las cuales yo puedo estar de acuerdo con cosas humanas, pero no con cosas politizadas, se está desviando más hacia coartar derechos a gente para dárselos a otros.
Y para mí la libertad no está en reñida. O sea, para mí la libertad no son términos que se lo quito a uno para dárselo a otros. Pobre pero honrado. Este mensaje de... no, perdona, no va con eso. O sea, puedes no ser pobre y ser honrado. Entonces, cuando ese mensaje está politizado, me preocupa. Y ahora me preocupa porque estoy viendo mensajes muy politizados que... o sea, me preocupa por el impacto que generan en ciertas personas porque por sus circunstancias, posición económica, posición social, etcétera, no le permite ver, bajo mi punto de vista siempre, esto es objetivo, que no es verdad con lo que le están contando. Es decir, yo he escuchado durante mi vida lo de pobre pero honrado, de personas. Y cuando con años entiendes, dices, como que pobre pero honrado. Yo ahora que gano algo de dinero, no soy honrado. O viceversa, ¿o qué me quieres decir? ¿Que tengo que rescatar que soy honrado porque los pobres no son honrados? O sea, pobre pero honrado. Claro. Bueno, Robin eso Hood. tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Robin Hood, le roban a los ricos para dárselo a los pobres. O sea, son términos que al final te intentan encaminar, mi punto de vista es por encasillar y dividir a la sociedad. He vivido una experiencia bastante cruel en ese sentido porque la sociedad venezolana fue dividida en dos y dividir y vencerás, nunca mejor dicho. Pues para mí va en total desacuerdo con mis principios. O sea, yo me llevo perfectamente con una persona que tiene mucho dinero y con una persona que tiene poco dinero. Y a una persona que tiene mucho dinero me cuesta poco decirle que ha tenido poca educación o lo que sea en X situación, de la misma manera que me cuesta decirle eso a una persona que tiene poco dinero. Y no dictamino si eres buena persona o mala persona. Por supuesto, solo faltaría por tener el dinero. Lo baso en cómo te comportas, cómo me hablas, la educación que tienes, cómo sirves a tal... O sea, una de las cosas que más me fijo, tenga dinero o no, es, por ejemplo, cómo trata camareros. O sea, hostia, yo he sido camarero... Es mi rasero, es decir, yo mido a la gente ahí. Claro. Te lo prometo, yo estoy en una comida y cuando alguien le habla a un mesonero o a la persona que limpia, ya le conozco. Claro. No necesito saber más nada de él, porque ahí ya hay mucho que decir. O sea, se le nota mucho a la gente Exactamente. Y a mí, por ejemplo, eso es una cosa que me ha inicialmente me preocupaba, por ejemplo, la percepción de no, la gente de la limpieza. Tú sabes, o sea, el rollo que yo he tenido con la gente de la limpieza de mi trabajo y cómo me llevo y lo que me alegro cuando los veo y son lo primero que valora el trabajo. Y, por ejemplo, cuando estaba en la discoteca, alguna vez que vi falta de respeto, a mí, ¿ves eso? Eso me cruza la raya que decíamos antes. Cuando yo veo una falta de respeto hacia alguien, de alguien hacia otra persona, pensando en que su estatus está valorado en el tipo de trabajo que tiene, como valorando que eso me hace ser mejor o peor. Sí. Yo he tenido confrontamientos, por ejemplo, cuando trabajaba de camarero, con personas por despreciar, mejor dicho, el trabajo de ciertas personas, y eso me hace... Que luego es un trabajo titánico, sí, tiene muchas más agallas, tiene muchas más agallas esa persona que está ahí enfrentándose a eso. Porque ¿Y qué situación se está enfrentando generalmente? ¿Cuántas horas está haciendo? El tipo... Sí. Son cosas que... Bueno, nos daría para mucho. Creo que se nos ha ido la pinza, ¿eh? No sé cuánto llevamos, pero nos vamos a tener que ir. Yo solo 2 horas, madre mía. Igual vamos a tener que hacer dos episodios. Parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2. Bueno, bendito trabajo que tenemos aquí detrás. Sí, el pobre Isma que está ahí. Solo, bueno, además de agradecerte, de esperar que la gente llegue a ver esto tan largo que hemos grabado, quiero invitar a las personas a que conozcan a La Fábrica del Podcast. Es el lugar donde estamos grabando ahora mismo. Es un espacio que tiene diferentes escenarios para que podáis grabar lo que queráis, desde un podcast hasta un curso. Polivalente. Nosotros promovemos el podcast porque hemos detectado allí un canal de comunicación supremamente efectivo, que es genuino, que conecta la realidad de las personas y que nos muestra tal y como somos. Sí. Entonces, recomendamos a quien quiera conectar con su audiencia que grabe un podcast y nos ponemos a su disposición aquí en La Fábrica del Podcast. Venga, hasta luego, que se nos ha ido la pinza. Hasta luego.